Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A nuestra audiencia del podcast de la biotecnología, el día de hoy estamos en presencia de una persona que admiro muchísimo y que nos ha pasado de todo en varios eventos, cosas buenas, cosas divertidas, cosas que en su momento no son tan divertidas, pero ya luego cuando uno recuerda se ríe. Amante de los perritos, yo creo que casi al mismo nivel eh, que yo o incluso más. Eh, Ahí sí diría un poco en exceso de los atardeceres. Si van al Instagram de Abby, van a Totalmente. ver que 60% son fotos de atardeceres, que están increíbles. Pero bueno, datos curiosos sobre Abby. Para empezar, ¿cómo estás, Abby? Qué tal estás? Muy bien, Daniel. Sí, no, justo ahorita, de hecho, estoy viendo el cielo así como intentando tantear si por fin Costa Rica me va a dejar ver un atardecer con esta temporada de lluvia, pero ahora sí que en estas fechas me resigno a que falta otro mes a que paren las lluvias, pero bueno. Pero no, todo bien y nada, súper contenta de estar aquí para compartir. Sí. Oye, y fíjate que uno de los primeros temas que voy a abordar contigo te van a meter en problemas. Aprovechando que ya estás en Costa Rica y que creo que ya hablas más tica que Marcelo, nuestro invitado de la semana pasada, Jesucristo. eh, te voy a hacer una serie de preguntas y tú me dices qué prefieres. Va a ser México versus Costa Rica. Sí, no, A ver, definitivamente. O sea, ahora sí que mi comunidad mexicana me va a terminar linchando si no respondo bien. Pero bueno, vamos a ver. va a ser tienes que pensar bien porque te pueden deportar o te pueden... A ver, ¿quién tiene el mejor desayuno? ¿Costa Rica con su gallo pinto o México con sus chilaquiles? México. O sea, eso sí, Costa Rica lo siento mucho. Mira, me vas a creer que luego cuando estoy en México es como, uy, qué ganas de un pinto con huevo. Y luego vengo a Costa Rica y digo, ay, qué ganas de unos chilaquiles, unas quesadillas de prensado, lo que sea. O sea, pero sí, no, ahí la verdad es que todo lo que sea comida, de México. Rica la comida tica, pero sí. eh, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Esto está complicado. Mejores playas, México o Costa Rica. Uy, eso está complicado. Híjole, de ahí no sé. Eso sí está complicado. Entonces ahí, o sea, siento que depende de qué es como lo que estés buscando. Ay, no, no es cierto. Es que siento que en ambas tienes como las mismas. Híjole. Mira, por lo que conozco ahorita de playas, tanto de, así como nota al pie, por lo que conozco ahorita de playas, tanto de Costa Rica como de México, yo creo que me inclinaría más a Costa Rica. ¿Por qué? Porque algo que a mí no me gusta de México y que creo que Costa Rica ha hecho un muy buen trabajo en ese sentido es que tú en México, por ejemplo, vas a las playas y que te encuentras los 50,000 hoteles a la orilla de la playa y que digo, se supone que no pueden hacer eso ahora Sí, y shalala, pero de que no puedes estar ahí si no eres huésped, etcétera, etcétera, etcétera y todo eso, ¿no? Y que eso en México ha estado desde hace 50,000 años. A mí lo que me gusta mucho de Costa Rica es que tú vas a la playa y, y es como la playa, digamos, al 100% natural, ¿no? O sea, tanto en playas públicas como en las playas que están dentro de los, o sea, de los parques nacionales. Entonces, tipo, irte a la playa a tirarte en la arena y que en vez de tener 50 hoteles atrás de ti, tengas todos los árboles, palmeras, los monos queriéndote robar la comida, etcétera, etcétera, definitivamente le da, o sea, enriquece demasiado la experiencia. Entonces, sí, ahí gana Costa Rica. me encanta ese como factor de desempate porque los dos países tienen playas súper lindas, pero sí, también concuerdo. Creo que ese factor de también más naturaleza, más como vibra y biodiversidad le da la ventaja a Sí, Costa Rica. total, total. Y la última, esta también está complicada. ¿Quién tiene mejor café? México tiene 4 regiones productoras y Costa Rica tiene 2, Ala. me parece. ¿Cuál te gusta más? Pueden deportar, ¿eh? Y ahí sí vas a hacer como deporte, ¿no? Efectivamente. Ok, te voy a hacer una contrapropuesta de respuesta. Mira, o sea, es que Ya. ahí va. En Costa Rica, a comparación del café en México, y esto no es validado únicamente por mí, también de mis hermanos, o sea, uno de mis hermanos cuando vino hace ya rato, el café de Costa Rica
yo siento que es mucho más ácido que el de México. Sí, 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 sí. Ahora sí que depende de los gustos, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho el café de Costa Rica, lastimosamente por una experiencia muy random, que me intoxiqué con café y ahora ya no puedo tomar café, o al menos no así, No, sino, o sea, una historia muy, muy triste. Pero tengo que decir, hace poco probé una variedad de café que es del Salvador y que a la fecha ese ha sido como el café más rico que he probado porque no es ácido, entonces me lo podía tomar sin básicamente morir en el intento. Así que mi contrapropuesta El sería Salvador. Ecuador, ajá, solo por eso, porque me lo puedo tomar básicamente. Me encanta y noten cómo una de las habilidades que ha tenido que desarrollar Abby en su vida profesional es la negociación y ahora vamos a ir para allá. Pero bueno, a mí me gusta el café de Costa Rica, es bueno. A mí me encanta. De hecho, este café que estoy tomando es de naranjo. La última vez que fui me traje como 3 kilos y ahí, Buenísimo. ahí me lo voy tomando poquito a poquito. Pero bueno, realmente ambos países muy, muy lindos. A mí me encantan los dos, me encanta ir a Costa Rica. Creo que ya te he visto últimamente más por allá que por acá. Vamos a entrar en materia. Vamos a hablar un poco sobre tu carrera, cómo llegaste hasta dónde estás, hacia dónde vas. Bueno, quiero empezar diciéndole a nuestra audiencia que Abigail Napsuciale, nuestra invitada del día de hoy, se dedica a la industria del Venture Capital. Entonces, mi primera pregunta para ti, Ari, es, ¿qué rayos es el Venture Capital para gente que a lo mejor no está tanto en el mood emprendedor y a lo mejor está en el laboratorio escuchando esto, pero que en algún momento quisiera aprender sobre esto? Cuéntanos Sí, desde tu perspectiva qué es. claro, claro. Sí, no, mira, así en palabras muy sencillas, o sea, venture capital o capital de riesgo, como se le conoce en español, es un tipo de financiamiento que existe en el mercado, ¿no? O sea, en el mercado puedes encontrar muchísimos tipos de financiamiento de todo tipo. Digo, ahorita no me voy a meter en tecnicismos justo para dejarlo un poquito más simple, pero a grandes rasgos es nuevamente un tipo de financiamiento que se da principalmente en etapas tempranas, pero digo, obviamente ya dependiendo del perfil que se tenga, pues, encontrar también lo que son los late VCs y cosas por el estilo, que nuevamente etapas más avanzadas, pero en general es un tipo de financiamiento que se da a estas empresas en etapa temprana donde tú pones, digamos, tú das un ticket de inversión de, no sé, 1,000 pesos, por decir cualquier cantidad. Entonces yo se lo doy a empresa, no sé, Café Naranjo, y entonces a cambio de ese ticket de inversión que yo estoy dando, yo recibo un porcentaje de la empresa. Entonces es básicamente cómo funciona ese tipo de financiamiento. Ahora, hay muchas letras pequeñas, obviamente, dentro de todo ese proceso, pero eso es a grandes rasgos. Oye, yo creo que una de las cosas que ha ayudado un poco a que se haga más cultura emprendedora, si quieres, es este tipo de programas como Shark Tank, ¿no? De que de un lado tienes a los emprendedores pichando y del otro a los inversionistas diciendo, bueno, yo te ofrezco tanto dinero por tanto por ciento de la empresa. ¿Qué tan cercano o lejano de la realidad es ese? Al final es un espectáculo, ¿no? Y es un, No es un es fuego. un programa de televisión. O sea, mira, que para contestar tu pregunta, qué tan cercano? Cero, cero cercano. O sea, yo sinceramente, a ver, Shark Tank tiene un propósito, ¿no? O sea, al final del día, como bien lo dices, en el tema de la cultura del emprendedor, pues, o sea, le mete drama, pues, o sea, le mete la emoción. Es como, no sé, ¿por qué la gente ve La Rosa de Guadalupe? Porque le encanta el drama. Pues acá es exactamente lo mismo, pero versión, digamos, VC, y de una manera muy, muy, muy sencilla, ¿no? O sea, toda esta parte de, sí, yo te doy tanto porcentaje por tanto, etcétera, 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 es como, ahora sí que la punta del iceberg, ¿no? O sea, después de todo eso, o sea, hay todo un proceso. Entonces, o sea, un poco, yo sinceramente tengo que admitir, tengo un poco de sentimientos encontrados con Shark Tank, porque principalmente luego cuando me toca hablar con emprendedores, piensan que, ya sabes, ¿no? O sea, en el programa ponen a los Sharks como estas personas que están como en la silla diciendo, sí, no le entro, no le entro,
estoy fuera, bla, 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 pero como de una manera muy melodramática, entonces luego piensan que los inversionistas es como este villano de la historia que te va a venir a quitar a tu empresa o que va a hacer un takeover o algo así, entonces sí, no, o sea, nada que ver una cosa con la otra, la verdad es todo un proceso. Y te pregunto eso porque precisamente no quiero que la gente se quede con esta percepción totalmente alterada de la realidad, de que así va a ser. Y si no, pregúntenle a nuestros amigos de Cintia, más adelante los tendremos en el podcast, cómo le metieron drama, ya ellos nos contarán, hicieron su pitch y créanme que de lo que vi, de lo que estuve platicando con ellos, estuvimos ensayando literalmente una noche antes de su presentación. Hay cortes, cambian el orden, le meten cosas que nunca pasaron, Exacto. pero bueno, al final es un entretenimiento, pues algo ayuda. Sí, 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 vender drama y pues crear esta expectativa. Y para que no se queden con esta percepción equivocada de cómo es ser un inversionista, tú que estás del lado inversionista y ahora vamos a ir hacia a entender cómo llegaste hasta allá. Pero para empezar, cuéntanos cómo es tu día a día, qué haces. Sé que, bueno, creo que no tienes un solo día que sea igual al anterior, pero Sí, más o claro. menos cuáles son tus actividades Sí. diarias como inversionista. Claro, claro. Pues mira, ahorita igual también para dar como un poquito de contexto, en el fondo del que soy parte, que soy pues una de las personas que dirige el fondo, somos tres partners y cada quien pues tiene como sus actividades, ¿no? Yo normalmente soy la persona que eh, habla más con la gente, por así decirlo, porque yo soy como la extrovertida, aunque realmente yo nunca me consideré extrovertida, pero bueno, eso es otro tema que luego tocaremos. Y entonces en mi día a día, ahí la verdad es que como dices, o sea, depende mucho de la temporada. Por ejemplo, ahorita en este momento que vengo regresando de vacaciones y me ando poniendo como al día de las cosas, estamos en procesos de cierre de potenciales inversiones que yo esperaría que cuando se publique este podcast ya salgan como las nuevas inversiones como ahí a la luz del día. Es básicamente, por un lado, digamos, a la parte de inversiones es analizar candidatos de inversión, es decir, tener reuniones con los founders, que nos hagan el famoso pitch, donde nos presentan pues, qué es la empresa, cuál es su propuesta de valor, cuál es el problema que están resolviendo, el impacto que están teniendo, finanzas, etcétera, etcétera. Ya de ahí, pues obviamente es entrar a procesos un poco más, digamos, detallados de análisis en todo sentido. En nuestro caso, como somos inversionistas de impacto, sí nos enfocamos mucho en la parte financiera, pero obviamente también en la parte de impacto, es decir, que efectivamente ahí hay un modelo que podamos cuantificar y ya es básicamente de ahí, pues darle seguimiento, ¿no? Eso meramente de la parte de inversión. Aparte de eso, también tenemos procesos de asistencia técnica, que es básicamente ayudar a las empresas justo a lo largo de todo este proceso. También hacemos referencias con otros inversionistas, entonces ir como viendo, digamos, en el ecosistema qué otros inversionistas hay, qué tipo de capital tienen, hacer como el contacto con ellos para establecer las relaciones y empezar a compartir deal, etcétera, etcétera, etcétera. Es un trabajo, digamos, muy relacional en el que todo el tiempo estás hablando con nuevas personas, con personas que ya habías tenido contacto pero que no habías hablado en un año, con personas que potencialmente después te pueden ayudar en tus proyectos. Entonces es mucho estar ahí en llamadas, reuniones, etcétera. Y eso como desde casa, por así decirlo. Y aparte, pues todo el tema de viajes para ya sea ver a las personas, o sea, las empresas en persona, para asistir a eventos, para hacer temas de levantamiento de capital para el fondo, en fin, entonces ahí como un poco tutti frutti. Y aparte de eso, lo que sí o sí de todos los días, los 50,000 correos que te llegan, que te tienen que revisar, que bueno, de eso yo creo que nadie se salva en ninguna profesión, pero pues nada, correos, eso siempre es la orden del día, básicamente. Oye, la verdad es que es un trabajo bien interesante, pero no suena para nada como algo para lo que estudiaste o para lo que a lo mejor estabas preparándote cuando tenías 19, 18 años. ¿Tú te imaginabas cuando eras niña o cuando estabas empezando la carrera que ibas a hacer algo así? Cero, o sea, digo, para contarte un poco de ese background, yo para empezar vengo de una familia que es súper académica, o sea, yo toda mi vida siempre fue como de, yo me voy a dedicar a la ciencia, me voy a meter a la academia, me voy a ir por ese camino, mi papá es físico en partículas, mi mamá es ingeniera de software, entonces siempre fue como por esa parte, digamos, de habilidades duras, puras y duras. Eh, Ujú, sangre científica. si alguien en ese momento me hubiera dicho como, ay, vas a terminar dirigiendo un fondo de inversión de impacto,
O sea, yo le hubiera dicho para empezar, ¿qué es eso? O sea, entonces, sí, no, nada que ver con la visión que tenía al inicio. De hecho, bueno, cuando nos conocimos, tú estabas todavía estudiando. ¿Cómo fue que decidiste estudiar? Porque tienes este background científico, pero a pesar de eso, elegiste otra área. Te fuiste hacia biotech, estudiaste ingeniería biotecnológica allá en Guanajuato, compartimos alma mater, pero ¿cómo decidiste? ¿Qué fue el factor que te llevó a estudiar eso? Curiosamente, yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria, odiaba la biología como no tienes una idea. O sea, sobre todo me acuerdo en primero de secundaria, que fue como mi primer acercamiento a la biología. Se me hizo una cosa, no sé, como súper aburrida, como cero interesante. Y yo me empecé como más bien a perfilar más hacia temas de física, digo, de física, de química. Digo, física siempre tuve como un acercamiento por mi papá, ¿no? O sea, que casi estaba en la panza de mi mamá y ya estaba yendo a congresos de física a ver, como nosotros decimos, a ver sus formulitas. Después en segundo de secundaria, si no me recuerdo fue en segundo o tercero de secundaria por ahí, tuve otra profesora, para que vean como de verdad lo importante que es tener como buenos profesores durante como el camino, digamos, de desarrollo. Tuve una profesora que gracias a ella, sinceramente, me enamoré al tema de la biología, como que me cambió completamente la perspectiva que tenía y después esa misma profesora también me dio química. Entonces, bueno, yo así enamoradísima. En su momento, de hecho, yo quería estudiar química. Antes de eso tuve ahí como cambios muy raros, porque quería estudiar, me acuerdo, lo primero que dije que quería estudiar era antropología cultural. Nada que ver con química, obviamente, pero yo quería No. estudiar antropología cultural. Según mis hermanos, lo primero que yo dije en la vida cuando tenía como 4 años es que quería ser albañil, lo cual es demasiado gracioso porque yo nací el 3 de mayo, que es el día del albañil o el día de la Santa Cruz, dependiendo de qué lado lo veas, ¿no? Pero bueno, mira, los giros que da la vida. En fin, después de eso, me acuerdo que cuando estaba en la prepa, estuve participando en unos clubes de ciencia que justo estaban ahí en Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato. Y tuve un club que yo creo que fue así como uno de los parteaguas, digamos, en mi vida profesional, que era de nanotecnología. Yo me acuerdo que yo fui a ese club, era la única que en ese momento estaba en prepa todavía, todos los demás ya eran o de licenciatura o de maestría, doctorado, etcétera, etcétera. Creo que solo éramos como 2 o 3 de licenciatura, una cosa así, digo, de prepa. Y no, o sea, fatal, digo, los primeros 2 días. Yo me acuerdo que yo llegué así a la primera sesión y no había entendido ni un carajo. O sea, de verdad, así nada. Yo me acuerdo que me levantaba temprano, tomaba el camión, me iba a Guanajuato, estaba como en el club todo el día. Era súper técnico, entonces había cosas que yo decía, ¿qué demonios es esto? Y me acuerdo que llevaba una libreta y yo dije, anota todos los términos que no sepas y o sea, los buscas llegando a tu casa en la noche, ¿no? Entonces yo me acuerdo que así, primero 3 hojas de términos, yo llegando en la noche como a las 11 de la noche a mi casa y yo dije, no, yo dije, bueno, a ver, vamos a empezar a buscar y ya empezar a buscar para entender y no sé qué y todo eso, ¿no? Al día siguiente igual, párate súper temprano porque tenías que estar creo que ya como a las 7:30, 8 de la mañana, una cosa así, y era como una hora de camino, en fin, todo un rollo. Y el chiste es que así los primeros 2 días yo me acuerdo que lo odié demasiado porque o sea, dormías 2 horas por estar básicamente buscando los términos que no entendía y luego yo dice, así voy a estar toda la semana y ni voy a entender nada, ¿para qué no? Entonces yo dije, ay no. Estuve así de tirar la toalla, sinceramente, pero también soy una persona muy necia en esa parte. Y entonces yo dije, ay, no, a ver, Abigail, o sea, si ya lo terminaste, digo, si ya lo iniciaste, lo terminas. O sea, por algo te metiste aquí, es un área que siempre te interesó y es el primer acercamiento, ¿no? O sea, no quiere decir que por eso ya mágicamente nunca vayas a entender nada. Entonces, sí, tengo que admitir que yo creo que también fue un poco de ego en ese sentido, que yo, de decir, o sea, vos podés y échale, ¿no? Entonces dije, bueno, me acuerdo que en el tercer día la doctora que nos dio este curso nos dice, para el viernes tienen que tener una propuesta que van a presentar de algún problema que quieran resolver con nanotecnología. Y yo dije como, ok, me suena, me suena. Y entonces
en ese momento, a mí siempre me había llamado mucho la atención la parte de biotecnología o en general la parte de bio con aplicaciones a medicina, ¿no? O sea, no hablemos de biotecnología, digamos, todavía, porque no era como un concepto que lo tuviera tan marcado, digamos, en mi cabeza. Entonces, te digo, un poco de historia personal, en mi familia hay una enfermedad hereditaria que es el lupus. Y en ese momento ya una de mis tías había fallecido de lupus hace ya rato y otra tía que tenía pues, lupus y estaba como en ese proceso, ¿no? Debido a eso, pues bueno, ella tenía que tener hemodiálisis cada tercer día, lunes, miércoles y viernes y era pues un caso, ¿no? O sea, porque me acuerdo que veía cuando ella salía, que a veces nos veíamos los viernes o cosas así, a comer, me acuerdo, nuestras tostadas de camarón en el tianguis de los viernes del campestre, muy deli, por cierto. Tipos de tantas veces que les están picando porque era sacar la sangre, pasarla por una maquinita para que se filtrara y que se volviera a meter al cuerpo, ¿no? Sus venas realmente pues ya estaban muy inflamadas. Luego tenían que buscar otros lados y era ahí como todo un show. En fin, para no hacerte larga la historia, Gaby de que tenía como 16 años, creo, una cosa así, de 16, 17 años, yo dije, ok, yo voy a curar el lupus con nanotecnología. ¿Cómo? No sé, pero yo voy a Lo curar el lupus. descubriremos más adelante. Ajá, lo descubrí. Y entonces me acuerdo que yo llego con esta doctora, que de verdad, o sea, de las mejores personas que yo conocí en mi vida, y yo llego y le digo eso, y no sé, o sea, como que siento que luego puedes tener como profesores o asesores o lo que sea que te aterrizan, pero como de una mala manera, ¿sabes? O sea, y que te echan para abajo. Y ella como que fue todo lo contrario. Me decía, mira, me encanta, es muy, ¿cómo me dijo? No, es que no me dijo la palabra optimista, que era muy... em, ¿Vicioso será? creo que es que no era una palabra, o sea, híjole, no me puedo acordar la palabra que dijo, pero una cosa así como ambicioso. Es muy ambicioso, pero me dijo, vamos a hacer una cosa. Tú tienes que presentar una propuesta pasado mañana. O sea, ¿estás de acuerdo que en 2 días no vas a resolver ese problema? Y yo, sí, no, de acuerdo. Entonces me dijo, vamos a hacer, o sea, como varios steps, ¿no? O sea, de esta enfermedad en específico, eh, que es, o sea, lo que tú dices, ok, esto puede ser un cambio en tema de calidad de vida principalmente, ¿no? Y entonces yo dije, ok, me suena. Y entonces de ahí, o sea, me puse a investigar, etcétera, etcétera. Me acordé justo de este tema de lo de las hemodiálisis y yo dije, ah, buenísimo. A ver, todos los procesos de hemodiálisis normalmente son extracorpóreos, bueno, no normalmente, son extracorpóreos, ¿no? O sea, tienen que ser fuera del cuerpo. Entonces yo decía, ¿qué tal si hacemos un sistema que sea intracorpóreo para tener que estar evitando pues todas esas punzaciones? Y ya, o sea, así ya mejoras muchísimo la calidad de vida de las personas, ya no siquiera, o sea, ya ni siquiera para las personas que tienen lupus como tal, sino en general las que tienen insuficiencia renal, ¿no? De manera general. Entonces, pues bueno, para no hacerte larga la historia, presenté ese proyecto y el proyecto, o sea, del club que teníamos, éramos como, no sé, como 20 personas, yo creo, por ahí. Mi proyecto fue el que ganó. Que fue así como todo un show, porque era como de cómo la chavilla que para empezar ni siquiera había empezado la licenciatura había hecho eso, ¿no? Y claro que, o sea, mira, yo veo para atrás y yo digo, yo creo que de lo que yo presenté, el 60% de las cosas ni sabía, o sea, ni las entendía bien, obviamente, porque ni siquiera era mi área de expertise, o sea, era algo que fue como la propuesta de ver ahí como qué onda en muchos sentidos, en fin, al final eso lo presenté ahí en el auditorio de la UG, que no sé si conocen el auditorio de la UG, el general, pero o sea, es un auditorio enorme y muy imponente. Entonces yo me acuerdo que estaba el auditorio llenísimo de gente, ahí en ese auditorio que creo que caben como, no sé, como 1,000, 2,000 personas, una cosa así, y yo ahí al frente con un póster gigante, presentando como la propuesta enfrente de todos, y yo estaba así como, sí, y entonces es esto, y luego me empezaron a hacer un buen de preguntas, me acuerdo, hubo alguien, la verdad, que híjole, la verdad, ni me acuerdo quién fue, pero me acuerdo que me preguntó como de, oye, ¿y por qué no has pensado en hacer tal cosa, ¿no? O sea, así como dándome feedback y yo así como de, oh, wow, sí es cierto, ¿no? Y mire, podemos hacer esto. O sea, entonces ahí se te vuela la cabeza y pues ya ahí le sigues, ¿no? Entonces, después de eso, eh, yo dije, wow, o sea, me encanta esto, yo quiero hacer esto, o sea, quiero hacer como la parte de investigación con aplicación medicina, realmente que pueda llegar como
afuera del mercado a poder hacer un impacto, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces justo después, platicando con la que fue en ese momento mi asesora de ese proyecto, que era de la Universidad de Rice, o sea, ahí como que ya todo me hizo sentido. Entonces yo dije, a ver, no voy a estudiar nanotecnología como licenciatura, obviamente, vámonos de lo general a lo particular, vamos a especializarnos, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, ok, perfecto, estudio biotecnología porque necesito conocimiento de esto, de esto, de esto, de esto, lo enfoco a temas de medicina y después hago una maestría en nanotecnología. O sea, yo ya había planificado así de que mi vida casi, casi Siguientes hasta que 20 años de tu vida. así no, porque aparte yo siempre fui así, o sea, tengo que decir y lo admito todo el tiempo, o sea, yo soy una persona que es como súper controladora, entonces para mí era como, ok, paso uno, paso dos, paso tres, y así me fue, ¿no? Después me meto a la carrera en el IPN, en el campus de Guanajuato, nuestra bellísima UPIC. Y híjole, creo que eso fue un golpe de realidad muy duro. O sea, porque a ver, yo me acuerdo que entré, para que te des una idea, yo me acuerdo que antes, o sea, durante primaria, secundaria, etcétera, me había tocado participar en concursos que de matemática, de física, de biología, de bla, 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 ¿no? Entonces siempre fui como de las alumnas de talacha, por así decirlo, que siempre estaba participando en cosas y cosas por el estilo, porque era como mi responsabilidad como alumno, ¿no? O sea, como el típico de esto única responsabilidad en la vida, como le quieras llamar. Y entonces me acuerdo que llego al poli, sinceramente, o sea, con los humos, híjole, o sea, hasta arriba. eh, y me acuerdo que llega el primer parcial y yo, no, sí, sí, exámenes, ta. Me acuerdo, eso nunca se me va a olvidar. El primer resultado que nos dan de un examen ahí en el poli, me acuerdo que fue de física. Y después, a la hora siguiente, fue de cálculo. Y entonces, así yo dije, a ver, física y cálculo siempre fueron como mis fuertes. Y yo dije, ay, me va a ir súper bien, ¿no? Primer examen, 5. Y yo, su mecha, ¿qué es esto? Y en física. Luego, siguiente examen, 4. Y yo como de, no, jamás. O sea, esto, no, jamás. Entonces yo me acuerdo que ese día, yo regresando a mi casa, de verdad yo me acuerdo que todo el camino yo decía, ¿cómo demonios voy a ir con mis papás? Específicamente aparte con mi papá, que es físico. A decirle, papá, saqué 5 en física y 4 en cálculo. Y me acuerdo que yo llego con mi papá súper triste y yo así como de, papá, es que te tengo que decir algo, pues algo muy importante. O sea, pero yo súper seria, y mi papá como de, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Y yo, es que no entiendo. O sea, yo así, de verdad, haciendo el drama de la Dándole vida. 1000 vueltas. No, full. Y mi papá como de, ¿pero qué pasó? Y yo, es que saqué 5 en física. Mi papá soltó la carcajada, como lo y mi papá como de, ay, claro que no. Y yo, ¿es en serio? Y me dice, pero tú has ido que a esto, lo otro, y no sé qué. Y yo, sí, ya sé. Y me dice, no, no es cierto. Y le digo, aquí está. Y entonces saco así y le digo, mira, aquí está. Y entonces él así como de, "Ok". Y le digo, y eso no es lo peor. Y yo así como, y él así como de, ¿por qué? Y yo, pues es que en cálculo saqué 4. Papá, así como de, ok, a ver, o sea, todo bien, o sea, digo, no hay problema, o sea, te puedes recuperar, pues nada más, o sea, ya sabes como qué es lo que está fallando, qué es lo que te falló, etcétera, etcétera, etcétera. Si ocupas ayuda con algo que no entiendas, dime, bla, 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 ¿no? Entonces fue así como de, bueno, es como que ya tener el support de mi papá que era físico, era como de, bueno, la cosa no está tan mal. Y me acuerdo que en su momento también él me contó como su historia, dato curioso, mi papá también es del poli, entonces era como de, no, mira, yo cuando estudié en el poli ya me contó su historia, de sus amigos, o sea, de medio mundo. Tona, mi hermano mayor, también estudiando en el poli, le pasó exactamente lo mismo. En fin, todo un show, ¿no? Entonces como que yo dije, ok, pero vamos, o sea, definitivamente eso sí fue como Abigail, para empezar, aterrízate y dos, o sea, de ahí, bájale a tus humos de, ay, sí, Sí. es que yo esto, la niña, no sé qué, porque nada que ver. Y entonces, pues sí, no, o sea, ahí como que ya dije, bueno, a ver, pero también yo sí tengo que decir que yo me clavé demasiado en su momento porque mi mayor preocupación era
yo si quiero estudiar una maestría y si quiero aplicar una beca de CONACYT, tengo que tener cierto promedio. Entonces era como de, no, a ver, o sea, yo sí o sí me tengo que recuperar, no voy a estar aplicando una beca de CONACYT con un 5, o sea, porque di adiós, que bueno, CONACYT ahorita ya es un caso, ¿no? Pero no platiquemos de eso en este momento. Pero me encanta cómo además estás pensando, o sea, estás el primer semestre, el primer parcial, los primeros 2 meses de la escuela y estás pensando en la maestría. No, o sea, Cuando faltaban 4 años y medio de camino. como te puedes dar cuenta, Dani, yo soy una persona muy intensa. Lo he visto a lo largo de los años. Sí, no, la verdad, o sea, intensa y aparte overthinker. Entonces, la verdad es que luego ya era así como de todo un show. En fin, después de eso, pues ya, o sea, pasé segundo semestre, tercer semestre, fue, si no mal recuerdo, creo que en el quinto semestre por ahí, que tuve una maestra, una profesora que de hecho terminó siendo mi asesora de tesis. Spoiler alert, de hecho, hice tesis, yo no quería hacer tesis, luego sí quise hacer tesis y luego, en fin, todo un caso, ahorita llegamos a esa parte. Pero ella se especializaba en biotecnología de plantas. Dato curioso, durante esos primeros 2, 3 años de carrera, yo nunca realmente encontré como alguien dentro del poli, ahí en ese campus que estuviera trabajando como el tema de medicina que a mí me gustara. Y justo por toda la proximidad que se tiene, la cercanía que se tiene con Simvestab Langevio, pues todo era muy enfocado a tema de plantas, ¿no? Claro. Entonces yo Ah, de las decía, plantas. oh, plantas, qué aburrido. O sea, de verdad a mí me chocaban las plantas, me hacía la cosa más aburrida del universo. Y mírame, y ahora hasta trabajo en temas de inversión con eso, pero bueno, anyway. Entonces, gracias a esa doctora me enamoré de las plantas, o sea, genuinamente me enamoré de las plantas demasiado. Y yo dije, no, o sea, yo quiero trabajar por ese lado. Y entonces empecé a trabajar con el tema de biotecnología de plantas. Empecé, digamos, ahí primero con ella ahí en UPIG, o sea, en el campus de León, Guanajuato. Bueno, decir, está realmente en Silao, que es como este punto intermedio, pero anyway, Sí, no se Ana, darle nada. no relevante. El punto es que al final terminé haciendo un proyecto de investigación en Simvestab Langevio y ese era como ¿cómo decirlo? Como o sea, mi tirada era graduarme, porque ya ves que el poli tiene como 8,000 formas diferentes de graduarse. Entonces, en mi cabeza yo dije, me voy a meter a este de proyecto de investigación, que era díjole, ya ni me acuerdo cómo se llamaba ese método para graduarte, que tenías que tener como cierto promedio en estas 3 materias, que ya ni... Y opción curricular se llama. Ah, Sí, una cosa súper así. complicado. Yo que estaba como cuidando eso y entonces yo dije, para la última materia que creo que se llamaba estancia, algo así, pues esa era como mi estancia de investigación, era lo que iba a presentar y listo. Y entonces, ya estando en el laboratorio, el doctor de ese laboratorio me decía como, no, mira, ¿por qué no has pensado en hacer la tesis? Ya básicamente la tienes, solo es hacer este experimento adicional porque te puede ayudar a validar esto, que no sé qué, que el artículo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, pues bueno, démosle. Hay un paréntesis, durante todo ese proceso, sobre todo el último año de la carrera, eh, fue cuando ahí ya cambié mucho el chip en el tema de la academia. O sea, me empezó a gustar mucho la parte industrial, de hecho, en ese momento, sobre todo la parte de calidad. Y al mismo tiempo fue cuando empecé a participar pues en eventos, ¿no? O sea, el primero fue con el tema de Al Biotech en Guanajuato, como parte ¿cómo nos llamaban? El ejército de Moni, o algo Sí. así, ya ni me acuerdo cómo nos llamaban, pero bueno, gracias a Moni y al doctor César, by the way, que fue, digamos, como entrar a ese mundo. Y nada, o sea, ya de ahí la verdad es que empezó a diversificar mucho mi forma de ver las cosas. Pero, por ejemplo, mi deal breaker, por así decirlo, con la parte de la academia es que después o sea, yo la verdad es que estuve en un ambiente de academia muy sano. O sea, yo tengo muchos amigos y amigas que de verdad su ambiente de academia o trabajar con pues, el típico con el SNI 3000 fue espantoso y que no los dejaban hacer como un montón de cosas y que, en fin, que solo era como publicar por el estatus, bla, 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 bla. O sea, en mi caso, la verdad es que yo tuve un ambiente muy, muy sano, digamos, en ese sentido. O sea, los doctores con los que yo trabajaba eran súper abiertos. Siempre, o sea, genuinamente yo sentía como este sentido, digamos, de comunidad. Y era muy lindo. Vamos, a mí, o sea,
¿cómo decirlo? O sea, tenía muy claro que el ambiente, por así decirlo, lo que había específicamente en ese laboratorio no era la realidad de la academia en general. Y entonces siempre era como esta parte de, sí, investigación para otro paper, para mantener estatus, para mantener el SNP, para mantener... Y yo decía, o sea, sí, pero ¿y cuándo va a llegar esto al mercado? O sea, la razón de ser, o al menos desde mi punto de vista, es no voy a estar haciendo investigación nada más por publicarlo en un paper y listo. O sea, es para llevarlo, sacarlo de ahí, hacer sus procesos de transferencia tecnológica, y que al final se vuelva un producto, un servicio que la gente puede utilizar y que le funcione y que les sirve, que les ayude, etcétera, 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 ¿no? Y yo no veía que pasara eso. Entonces era como di no, o sea, yo no me voy a quedar aquí en un laboratorio. Y entonces todo eso empalma con todo ese tema de la participación de los eventos. Y yo dije, wow, o sea, mi mundo, digamos, profesional no es solo academia y industria, ¿no? Que es como normalmente lo único que siempre te dicen, sino que realmente es un abanico de opciones. Y me acuerdo que a mí se me hacía re interesante porque era como, ya no es únicamente o eres investigador o eres alguien que está trabajando en industria. Hay gente que está en tema de leyes relacionado con biotecnología, hay temas que están, personas que están haciendo sus empresas, personas que están trabajando en temas meramente administrativos, personas que, o sea, en fin, hay allí todo un mundo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que eso fue así como, o sea, no es como A, B y listo, sino que es A hasta la Z, pero que yo me acuerdo que eso también fue como una de mis crisis, porque yo dije, toda mi vida llevaba perfilándome hacia ser como este perfil, valga la redundancia, científico y quedarme en la academia y ta. Y luego, o sea, y ahora que ya este meme de Nemo, yo dije, ¿y ahora qué? Entonces, sí, no, esa parte yo creo que fue como la compleja, por así decirlo, pero vamos, o sea, al final encontré, digamos, ahí un poco el camino y tengo que decir que hubo una doctora ahí en el poli que me ayudó mucho, que de verdad yo la tengo así aquí en mi corazoncito, para que te des una idea, o sea, de qué tan traumada estaba, digamos, con el tema de CONACYT, becas, promedios, ta. Me acuerdo que en ese último semestre, para titularme con esa cosa de titulación ay, ¿cómo dijimos que se llama? Curricular. Tenías que tener cierta asistencia mínima y no me acuerdo qué otra cosa. Creo que era asistencia mínima y otras cosas, pero me acuerdo que el punto de aquí era la asistencia mínima. Yo durante el último año falté mucho a clases justo porque me la viví en eventos y era como, ay, que hay esto, vamos, ay, que hay esto, ay, que hay esto, vamos. Entonces mi asistencia así, o sea, se fue abajo, ¿no? Sí. Y entonces me acuerdo que después fue este evento del Bio Summit, que ya lo mencionó Telma en su podcast, y yo dije, wow, está buenísimo, no sé qué, vamos a aplicar, etcétera, etcétera. En fin, me aceptan. Y aparte, pues todo lindo, ¿no? Porque te llega como esta carta que del MIT, no sé qué. Yo dije, wow, MIT. Y en ese Venga, momento, Boston, súper lindo. o sea, a mí aparte el MIT era como de, digo, todavía no, obviamente, pero el MIT era como de, wow, o sea, MIT y está la oportunidad de ir, en fin. Entonces yo me acuerdo que, híjole, de verdad que en ese momento sí tenía que hacer reordenar mis prioridades, pero bueno, en ese momento lo primero que me preocupó no fue cómo me voy a ir, cómo voy a pagar el vuelo, hospedaje, etcétera, porque aparte Boston es carísimo, bla, bla, bla. Mi primera preocupación, Dani, es que voy a tener más faltas, X materia, y si tengo más faltas, ya no me voy a poder titular y entonces ya no voy, ¿no? Entonces me acuerdo que voy con esta doctora, la doctora Rosa, y ya llegó, ¿no? Y le digo, doctora, es que necesito platicar con usted. Y ella así como, sí, pues ven, dime, ¿no? Y ya yo contándole todo el drama, ¿no? De que no, mire, es que me aceptaron acá, no sé qué, este es este evento, pero yo me quiero titular por curricular, pero es que si voy, entonces ya pierdo la asistencia. Entonces quería ver, o sea, como la posibilidad de que pudiera recuperar eso con otras actividades. En fin, yo dando ahí como 50,000 opciones. Me acuerdo que empecé a hablar así, periquito, 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 como media hora. Y la doctora así súper seria. Y yo dije, di no, o sea, me va a decir que no, o qué sé yo. Entonces, Rosa, ¿qué estás haciendo? sí, no, o sea, y me acuerdo que ella solo se empezó a reír al final, se sonríe como que saca una risita. Y yo dije, di no, ya fue. Y me dice, Abby, a ver,
me estás diciendo que tu preocupación es el tema de la asistencia en tal materia. Y yo, sí. Y me dice, ¿pero por qué? Y yo, di, porque si no, no me voy a titular. Y ella así de, y no hay otras formas de titularse aquí en el poli. Y yo, Es como 14 opciones literalmente. ajá, exacto. Y yo, pues sí. Y me dice, ¿y entonces? Y yo, o sea, no, pero, pues, o sea, para mí, de verdad, o sea, casi cabeza cerrada, básicamente. Y me decía, y me acuerdo que se me quedó súper grabado porque me dice, Abby, tienes la oportunidad de ir al MIT, a un evento relacionado con temas de biotecnología en general, pero con también de muchísimas otras cosas. O sea, digo que Boston es como la capital mundial de la biotecnología y te estás preocupando por un tema de asistencia. Y yo, Sí. me acuerdo que la doctora me dice, Abby, tienes que reorganizar tus prioridades. Y yo, ok. Y me salí, o sea, pues ya no, y me fui y yo dije, día bici, ¿no? O sea, fíjate, ¿no? Casi, casi, o sea, Pero ¿estás de acuerdo que a lo mejor eso, o sea, tú estás muy joven? En ese momento era que tu último semestre, ¿no? Estamos más o menos en ese momento de la en carrera. ese momento tenía 21 años, si no mal recuerdo. Incluso ni siquiera estabas en el último año. Y así como en su momento te dijeron, a ver, esto es academia e industria, pues es el horizonte que te dibujan. Justamente creo que participar en este tipo de eventos, ahora en la cumbre de Guanajuato, que si no me equivoco fue un año anterior, y luego Costa Rica, y luego un montón de eventos en los que participamos justo antes de la pandemia, creo que eso es lo que te abre el panorama y te permite ver, a ver, no estaban nada más estas opciones. La Exacto. asistencia no era tan importante. Digo, el título, por supuesto que es importante, Sí, claro, sí. o siempre hay maneras, y al final pues puedes negociar, ¿no? Total, total, total. Y pues mira, para no hacerte larga la historia ahí, al final me fui, de hecho gracias a ella y a otro doctor, al doctor Asa, conseguí apoyo también del poli para poder pagar el viaje. Me acuerdo que allá cuando estábamos allá en Boston, era así de que el desayuno obligado, porque era también lo que se podía costear como estudiante, era el Dunkin' Donuts, que creo que costaba solo como $8, un bagel y un café y Sí, ya. y que es carísimo, o sea, $8 para una dona Sí, fea. no, carísimo. Pero con eso sobreviví, entonces eso fui feliz. Pero, por ejemplo, sí te puedo decir, y eso es algo que tengo muy presente, es que ese evento en particular, si bien lo aproveché mucho en tema de apertura hacia, digamos, las diferentes posibilidades que se tienen, o sea, viéndolo en retrospectiva y ahorita como normalmente me muevo en los eventos, sí me queda claro que lo pude haber aprovechado muchísimo más nuevamente, porque ese en particular fue el primer evento en el que yo iba, por así decirlo, como asistente únicamente y que realmente yo siento que pude haber aprovechado muchísimo Claro, más el network que hay en ese evento y ya ni siquiera solo en ese evento, el hecho de aprovechar que estás en Boston, que hay eventos de networking, casi que desayuno, todos los comida y días. cena todos los días. Entonces, ajá, exacto. Entonces, sí, sinceramente yo no siento que lo haya aprovechado tanto en su momento. Vamos, también soy consciente que nuevamente en ese momento era como de, o sea, yo llegar así con alguien que no conociera, decir, ay, hola, mucho gusto, yo soy Abby, me interesa esto, no sé qué, ¿qué haces vos? Para mí eso era como o sea, impensable, ¿no? Cuando ahorita ya se me hace como la cosa más normal del universo, pero nuevamente son esas habilidades que uno no desarrolla y mucho menos viniendo digamos, ¿cómo decirlo? O sea, de una carrera o una especialización más académica, o sea, en el que Claro. no necesitas hacer eso en un día a día, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí. Oye, y justo ahorita que tocas ese tema del networking y las habilidades de networking, esta misma pregunta se la hice a Maca. ¿Tú eres introvertida o extrovertida? Mira, ahorita ya me puedo, o sea, yo siento que me podría considerar extrovertida. Si no, o sea, es que no sé, yo siento que soy ahí como un punto medio, porque tampoco yo siento que sea una persona súper extrovertida, pero muchas personas sí me han dicho como de no, tú no eres introvertida, o sea, tú eres súper extrovertida, se te facilita muchísimo, bla, 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 pero al final del día es algo que vas practicando. Sí. Entonces, digamos que soy como extrovertida por causas de la vida. Yo me acuerdo de las primeras veces que te vi, si no mal recuerdo, estabas tomando fotos en la cumbre de Olbayotec en Guanajuato, Yes. seria, y así como súper tímida, sí. Y yo creo que
digo, ya después, conforme fuiste agarrando confianza, vas saliendo y vas mostrando esta otra versión. Pero yo creo que es hasta cierto punto normal que muchas veces, pues, yo también soy introvertido, la gente no me cree, pero no ven el esfuerzo y cómo por dentro estoy forzando la batería social eh, para poder aparentar que soy extrovertido. Y al final, o sea, eso, pues vas desarrollando esas habilidades, ¿no? Em, y como bien dices, yo creo que es algo, o sea, no creo, es algo que no te enseñan en la escuela, porque precisamente el punto es, tú como científico, ¿para qué necesitas hablar con la gente? Si lo que necesitas es meterte al laboratorio y escribir papers y ser una máquina de papers, ¿no? Pero bueno, oye, y realmente tú siempre tuviste este bichito emprendedor, ¿no? Como de este más lado del emprendimiento, por lo que dices, que te empezaba pues cómo las cosas iban a llegar al mercado. Más o Ujú. menos en esos momentos, tú lanzas esta iniciativa de BioLaunch para fomentar el emprendimiento, educar, conectar. Cuéntanos un poco sobre esta etapa de tu vida. Sí, claro. Pues justo de hecho eso salió después, me acuerdo de la cumbre. La cumbre fue en noviembre de 2018, si mi memoria no me falla. Em, de hecho, creo que fue por introducción tuya que conocí a Alex, o no me puedo acordar. Híjole, eso sí no lo tengo tan fresco. No, ahí sí te fallo, ¿no? No lo tengo Un saludo al buen Alex. al señor Biomanch, le digo yo. Pero bueno, conectamos y entonces Alex me empieza a platicar como esta idea que él traía de, pues, o sea, digo, empezó como siempre, ¿no? Estas pláticas filosóficas de ver qué onda. Él estaba en Monterrey, yo estaba en León. Me acuerdo que ese año, bueno, el siguiente año, 2019, yo voy a Monterrey para el Pal Norte de ese año con una de mis mejores amigas, Banani, saluditos. Ay, no sé Y por dije, qué no sé, es un concierto, es un festival de sí, sí, claro. música mezclada. Ya antes era de rock, ahora ya es de Sí, todo. sí, sí, total, total. Y entonces me acuerdo que conecté con Alex y fue como, ay, vamos a tomar un café, etcétera, 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 ¿no? Entonces ya nos conocimos ahí en persona, hicimos match desde el inicio, o sea, súper click de lo que estábamos buscando, de lo que no nos gustaba del tema de la academia, de cómo hacía falta esta parte, porque vamos a ver, al final del día en un tema de emprendimiento, o sea, sí, obviamente en tema de emprendimiento de base biotecnológica, la parte técnica es importante, pues sí, porque esa es la base, ¿no? En ese sentido. Y también es toda la parte, o sea, de temas administrativos, o sea, todas estas habilidades que, por ejemplo, una persona académica, meramente académica, no las tiene normalmente. Y entonces era como de, no, o sea, es que mira, o sea, hace falta tener como, digamos, asistencia técnica en esa parte, o sea, fortalecer habilidades, digamos, como más de negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, en fin, eso fue como de las primeras concepciones que se tuvo de BioLunch y de tener como este primer congreso de bioemprendimiento en México y shala, shala, ¿no? Y entonces dijimos, vamos a darle. Y eso fue, creo que fue como abril, una cosa así, y nosotros dijimos, en agosto hay que hacer el evento, lo cual fue muy crazy. O sea, te estoy diciendo que fue una cosa de como 3 meses de conseguir fondos, conseguir ponentes, o sea, conseguir absolutamente todo. Me acuerdo que yo de ahí fue como de, bueno, a ver, o sea, ¿y qué onda? No lo podemos desde eso solo tú y yo, vamos a buscar, o sea, que otras personas. Me acuerdo que ahí justo de los que habíamos trabajado con Al Biotech en todo el tema ¿cómo nos decían? De los soldaditos de Money. Yo dije, ah, ellos ya sé que andan full con el tema de organización, o sea, aparte, digamos, el tema de organización, él es bueno en esto, ella es buena en esta, entonces dije, perfecto, armemos el team, los Ah, la invité. verdad. Ajá, exacto, y entonces, nada, pues armamos el team para tener ese primer congreso ahí en Monterrey. Ahí en ese congreso fue como conocí a Adrián García de Kirchner. Disclaimer ahí, no tiene nada que ver con los Kirchner Argentina, que siempre era algo que me preguntaban cuando trabajaba con ellos, viene de Kirchner, Estados Unidos, / Canadá. Ujú. No me voy a meter a temas políticos, pero sí tengo que hacer siempre la No te aclaración. sí, 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 separado, separado. Exacto, pero eso es otro tema. Pero bueno, spoiler alert, ahí de alguna u otra manera, digamos que empezó a hacer como los primeros inicios, relaciones con el tema de inversión.
pero bueno, todavía trabajando con el tema de emprendimiento meramente, ¿no? Entonces con BioLaunch al final tuvimos, si no me recuerdo, fueron 3 ediciones de ese congreso. Obviamente después llegó la pandemia, entonces se tuvo que hacer virtual, lo cual nos dio un boost muy, 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 muy heavy, porque me acuerdo que el primer año pues solo fuimos, o sea, básicamente los de Monterrey, y hubo Ya, gente poquitos. de otros estados, pero pues fue una cosa muy pequeña, y después ya que lo abrimos a la virtualidad, digamos, por el tema de la pandemia, me acuerdo que hasta tuvimos gente de Australia, gente de Croacia, o sea, gente que nosotros decíamos, ¿cómo demonios alguien de Australia o sea, se enteró de este evento y se conectó a la ponencia de X o Y ponente, ¿no? Entonces, para nosotros fue así como una cosa súper guau y dijimos, ok, no, esto es como the way to go, digamos. Y entonces ahí empezamos a trabajar justo en la parte de desarrollo de habilidades, o sea, en el tema de temas de negocios, temas de cómo empezar a poder, digamos, aterrizar tus ideas y justo el enfoque pues era eso, ¿no? O sea, el poder tenerlo, digamos, de lo que es ¿cómo decirlo? O sea, de lo que es empezar a transicionar, por así decirlo, esta parte de negocio, digo, de academia hacia negocios y ver ahí, pues, qué onda, ¿no? O sea, y me acuerdo que también trabajamos con la SMBB, trabajamos, pues, vamos, ahora sí que con varias organizaciones. A la fecha eso, ahorita, pues, obviamente, vamos a ver, el team tuvo ya pues una bifurcación, ¿no? Por así decirlo, en el tema de carreras de vida. Por ejemplo, yo que me especialicé con el tema de inversión, y así con todos los demás, ¿no? Entonces, obviamente las cosas se pausaron y entonces justo de hecho ahorita estamos como viendo si lo pasamos a alguien más o qué va a pasar con BioLaunch, porque tuvimos incluso también inversionistas que creyeron en nosotros en su momento, que se sumaron, de México, 2 inversionistas que nos ayudaron en todo el proceso de formalización, de tener la entidad, que es una asociación sin fines de lucro en México, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahorita es algo que está pausado, es algo que todavía no hay, digamos, 100% claridad de hacia dónde va, para ser completamente transparente, pero bueno, es algo ahí que estábamos revisando a ver qué pasará con eso. Muy interesante todo esto y justo quería tocar este tema porque, a ver, para poder meterte en este tema, estamos hablando todavía de antes de la pandemia. Yo creo que hoy hay muchas oportunidades y digo, siguen sin ser como la gran cantidad de oportunidades como si estuviéramos en Boston, pero ya hay más cosas. Pero en ese momento nadie hablaba del emprendimiento. Por ahí en All Biotech hablaban mucho de eso, pero pues al final, en ese momento en una comunidad cerrada. Entonces me acuerdo que tú, Alex, Elena, Carla, por ahí creo que también estaba, Sí, abren esto, ¿no? Dicen así como, no hay nada, no importa, nosotros lo hacemos. Y al final eso es lo que te abre muchas oportunidades y entras a este fellowship de la Fundación Kirchner, ¿no? De Estados Unidos. Eh, y si no mal recuerdo, en este fellowship lo que hacen es enseñarle a estudiantes como las bases de inversión, ¿no? Y ahí es cuando haces esta transición. Cuéntanos es cómo te fue ahí en esa transición. Sí, sí, sí. Pues sí, tal cual, o sea, te digo, conocí a Adrián, ahí fue cuando conocí el fellowship. Dato curioso, antes de ese programa tuvieron otro programa que se llamaba Let's Grow México, que fue en San Miguel de Allende, como creo que había sido, no me acuerdo si fue una semana o un fin de semana, que era en San Miguel de Allende, como en una granja orgánica, en medio de la nada, ibas allá y hacías básicamente como todas las actividades de la granja, más que nada para un tema relacionado a seguridad alimentaria. Digo, tristemente yo no completé la semana de ese programa porque yo me super enfermé y entonces tuve que irme en camión con fiebre de San Miguel a León y me acuerdo que me recogieron y fue directo al hospital porque me puse re mal. Pero bueno, o sea, ya de ahí fue cuando Adrián después nos contacta a los que habíamos participado en ese programa y fue de, oigan, pues abrieron las aplicaciones del fellowship, pues si a alguien le interesa, pues es esto, etcétera, etcétera. Y fue como de, bueno, en ese momento yo ya estaba trabajando pues con temas de seguridad alimentaria y con toda la parte de plantas justo por temas de mi tesis. Yo trabajé con plantas de papa y entonces era algo que la verdad me llamaba mucho la atención y pues justo el programa era en temas de inversiones de impacto enfocado a seguridad alimentaria. Entonces, en resumen, el programa lo que hace es agarra 3 estudiantes en cada, digamos, en cada región. Hay uno que es
Estados Unidos y Canadá, otro que es exclusivamente de México y así, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que aplico ese programa. Para empezar, yo dije, o sea, yo me acuerdo que veía los perfiles de los que ya habían seleccionado en años pasados, tanto en México como en Estados Unidos. Tengo que decir que el síndrome del impostor está heavy. O sea, porque yo me acuerdo que yo veía para empezar que todos eran como de doctorados o Sí. maestrías o segunda maestría o cuarta maestría, que yo decía, yo todavía ni siquiera terminó la licenciatura, ¿qué demonios voy a estar haciendo ahí? Entonces sí como de, pues démosle, ¿no? En fin, para no hacerte larga la historia, apliqué, me seleccionaron y entonces durante un año, básicamente lo que ellos hacen es, te enseñan la parte teórica, por así decirlo, de todo lo que es hacer una inversión, o sea, qué es, cómo se come, cómo se respira, básicamente. Pero la magia del programa es que, pues sí, tienes una sesión al inicio súper teórica, que es como un bootcamp fin de semana y listo. Eso es lo único teórico realmente del programa. O sea, fuera de ahí, es casi, casi de que te avientan al agua y es mi chavo, aprende a nadar. O sea, tienes dudas, vienes y las resuelves conmigo. Entonces, la verdad es que está muy, muy, muy cool porque vas aprendiendo mientras vas haciendo. Entonces, era como de, yo me acuerdo cuando nos dijeron, bueno, hay que hacer su tesis de inversión. Y yo, ¿y qué es eso? No, la tesis de inversiones es como, digamos, tu norte del tipo de empresas que vas a estar buscando, bajo qué perfil, qué enfoque está. Y yo, ok, no, bueno, pues a ver, vamos con nuestro comité, que éramos 3, ¿no es cierto? Éramos 4 fellows, y fue como de, pues nos interesa este tema, este tema, este tema, entonces vamos a buscar empresas de esto. Nosotros me acuerdo que estábamos buscando empresas relacionadas eh, con el agua, con el manejo de agua. Y entonces me acuerdo que ya después fue como de, bueno, no, la tesis está perfecto, ahora vayan a buscar empresas. Y yo dije, ¿y cómo? O sea, ¿dónde? ¿Dónde? Exacto, o sea, cero, cero idea. Tengo que decir, o sea, la curva de aprendizaje en ese programa está muy, muy heavy, sobre todo si no tienes ese back. Entonces, ya me acuerdo que pues ya no, o sea, conseguí empresas y ya después ya iba a tener las llamadas con empresas y, híjole, yo creo que ese año, Adrián, de verdad, yo creo que hasta me soñaba de tanto que lo molestaba con mis preguntas, porque yo era como, Adrián, pero ¿y qué le pregunto? O sea, o sea, que sí, me conecto con el CEO de la empresa, whatever, pero ¿y qué le pregunto? Y era como, no, pues mira, acuérdate que es esto, esto. Y ya, no, sí, sí, cierto, sí, todo bien. Entonces, pues ya, ¿no? Y nada, o sea, así literalmente vas aprendiendo mientras vas haciendo y el objetivo del programa es que al final del día, o sea, al final del año más bien selecciones una empresa para hacer una inversión y así. Entonces, durante todo ese proceso tú como fellow tienes completa autonomía y completo poder de decisión sobre eso. O sea, los directores del programa en ningún momento se meten a decirte, no, es que lo estás haciendo mal, portada, sino que más bien, digo, obviamente sí te hacen como preguntas críticas, ¿no? Que ya es como de, claro, es que no estoy viendo esto, o por ejemplo, si hay cosas que de plano no sabes qué onda, pues obviamente te ayudan y te enseñan y así. Entonces, la verdad es que es un programa que a mí me cambió completamente la carrera, di tanto que a eso me dedico ahora. Sí, no, ese fue, digamos, el caminar. Yo creo que es un programa único, ¿no? Actualmente sigue existiendo este fellowship. No, no sé si están abiertas las Ahorita convocatorias. no, pero las próximas aplicaciones normalmente siempre abren como finales de febrero, principios de marzo, por ahí, en esos meses. Entonces, si es algo que les interesa, o sea, en temas de seguridad alimentaria, emprendimiento, innovación, etcétera, de verdad, sí han recomendado. Ahí les vamos a poner las convocatorias cuando salgan en LinkedIn, en redes sociales, porque totalmente para estudiantes que quieran empezar a aprender todo esto y sobre todo si están más del lado agro. Pero sí, o sea, muchas habilidades. Ya sea en este momento o a lo largo de tu vida, ¿no has vuelto a tener esta sensación como la que me platicabas de tu primer día en clubes de ciencia, que era como, no entiendo nada, que es un deal flow, que es spreadsheet, Sí, que claro, sí, sí, no te ha sí. vuelto a pasar? No, sí, claro. O sea, a ver, ¿cómo te digo? Al final, nuevamente, o sea, yo, por ejemplo, me acuerdo que en su momento, digo, dato curioso para los que no saben, o sea, yo soy de México, ahora vivo en Costa Rica. Yo me acuerdo que después del fellowship, yo estaba buscando cómo irme bueno, cómo venirme acá a Costa Rica, ¿no? O sea, a mí Costa Rica siempre me ha gustado muchísimo y yo estaba viendo cómo venirme a Costa Rica. Y entonces, en su momento, cuando yo estaba haciendo, o sea, cuando yo era fellow, dije, bueno, a ver, si yo me quiero meter a esto,
tengo que estudiar un MBA. ¿Por qué? Porque es como estas habilidades que justo no vi, por la parte técnica, bla, 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 bla. Y entonces en su momento mi idea era estudiar, venirme acá al INCAE, que se le conoce como el Harvard de Latinoamérica, y estudiar el MBA y shala, shala, y pues ya seguir por ese lado, ¿no? Durante ese proceso, uno de los directores de ese momento, Charles, que ahora es mi partner, o sea, él también era de que siempre le preguntaba como 50,000 dudas que tenía, ¿no? Y él la verdad es que me ayudó mucho. Él en su momento fue fellow, pero desde, digamos, o sea, del grupo más bien de Estados Unidos. Y en ese momento me dice, oye, juntémonos un día por Zoom para platicar, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo, sí, sí, sale. Y entonces me dice, mira, estamos armando esta propuesta, se quieren expandir los programas a Centroamérica, yo sé que vos te quieres ir a Costa Rica, y pues vamos a necesitar también a alguien allá, entonces, pues digo, falta que nos aprueben la propuesta, pero pues qué onda, ¿no? ¿Te lanzas o te interesa o qué show? Y yo como, ¿qué? O sea, fue o Justo lo sea, que estabas buscando. ajá, no, fue como de sí, claro, o sea, de que me interesa, pero ¿qué significa eso? Y es como, no, pues, o sea, te mandaríamos como una de las directoras de Kirchner para Centroamérica, no sé qué, y la chamba pues va a ser esta. Y yo, ok. Entonces fue como de ahí, démosle, o sea, tú dime qué necesitas, y fue como, mira, vamos a terminar de armar la propuesta, más o menos como en un mes sabríamos qué onda, todavía no digas nada, bla, 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 y fue como de sal. Me acuerdo que, vamos a ver, o sea, digamos, demos un paso atrás también para contestar tu pregunta. O sea, era, en ese momento yo tenía 24 años. Ya había terminado la licenciatura, estaba con todo ese show de papeleo, básicamente. Estaba con el tema de BioLaunch, estaba con el tema de TBB, estaba con el tema o sea, de muchas cosas que ya, digamos, esto ya era lo voy a decir de una forma muy, muy burda, pero era como ya un trabajo de adultos, por así decirlo. Y que aparte ya ni siquiera era, o sea, que ni siquiera era como en un área que fuera como completamente mi expertise. Digo, sí, ya llevaba un año trabajando en eso y llevaba, o sea, ya varios años con el tema de emprendimiento y etcétera, etcétera, pero pues obviamente ya es una vara diferente, ¿no? Entonces, eh, y a eso agrégale el tema de que estaba súper joven, agrégale también el tema de género, que la verdad es que es un tema, y más digo, en todas las industrias, pero también en Vice es un tema, y el síndrome del impostor es heavy, aparte, ¿no? Y entonces, a lo largo del camino sí hubo muchas veces, y hasta la fecha todavía, o sea, hay cosas que yo digo, a ver, no, o sea, esto no lo estoy entendiendo, o esto cómo se puede aplicar, o qué hay que hacer con esto, etcétera, etcétera, pero tengo que decir he aprendido a elegir muy bien a los mentores que tengo, digamos, en mi vida, ¿no? O sea, de verdad, algo que agradezco demasiado en este momento es haber seguido ese consejo que me dijeron en algún momento y saber conectar con esas personas con las que de verdad vamos, o sea, que yo no me sienta mañana como una idiota por irle a preguntar la cosa más simple y sencilla del mundo y que yo sé que esa persona no me va a decir, ay, Abigail, ¿cómo no sabes esto? Sino que va a ser aún, no, mira, no te preocupes, es así, 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 y listo. Y yo, perfecto, y ya, o sea, entonces, digo, sí, obviamente, o sea, todo el tiempo, y digo, yo creo que también el hecho de que alguien diga que no a eso sería como algo demasiado soberbio, sinceramente, porque siempre se pueden aprender también nuevas cosas, pero sí, eso. Yo creo que hay algo que también hay que desprogramar en la mente de los estudiantes, porque muchas veces los profes te hacen sentir como un idiota cuando preguntas algo y te dicen, esta clásica, es que eso lo debiste haber visto en el kinder, ¿no? Oh, Con sí. total soberbia académica. Y nos meten la idea de que tenemos que saber todo y no. De hecho, creo que esta sensación en la que no tienes ni idea de qué estás haciendo y si estás listo es probablemente de las mejores sensaciones que puedes tener, porque tienes un campo enorme para aprender adelante, sobre todo si tienes a alguien que confía, ¿no? Y si puedes rodearte de una red de apoyo que te brinde este soporte para saber que si te tropiezas, alguien va a estar ahí para ayudarte, ¿no? Pero es bien interesante. Cuéntame, dentro de todo este proceso que te vas formando, te mudas a Costa Rica, empiezas una vida pues allá solita totalmente, me imagino que has aprendido un montón. ¿Cuál de esas habilidades o de esos aprendizajes es el más importante y que te hubiera gustado saber años atrás? Uy, qué buena pregunta. Mira, yo sé,
esto va a ser como muy, es que ni siquiera sé cómo calificarlo. Hay una cosa que digo, lo aprendes, yo supongo que en la vida, de manera normal, pero que al final del día, justo por el sector, digamos, y las etapas en las que trabajo, es una parte sumamente importante, que es nosotros le decimos de una manera muy burda el vibe check. ¿A qué me refiero con eso? Porque eso suena muy hippie. Cuando nosotros, por ejemplo, buscamos inversiones, o sea, empresas para poder invertir, pues sí, obviamente es el tema de cuál es el producto o servicio, diferenciadores, potencial de crecimiento, etcétera, etcétera, el impacto, obviamente. Digo, nosotros también tenemos una filosofía que es, yo no estoy buscando unicornios, sino es como todo lo contrario, pero que por la etapa en la que invertimos, que sí son empresas que ya están generando revenue, ingresos, etcétera, etcétera, o sea, que ya están un poquito más avanzadas en el proceso, pero que todavía tampoco son como muy grandes. Una parte crítica es quiénes son las personas que hay detrás de eso. Y entonces, en ese sentido, nosotros siempre decimos, o sea, al final del día, como toda esta parte de inversiones, realmente es como si fuera un matrimonio. O sea, a ver, no estoy bromeando. En temas estadísticos, la relación inversionista-emprendedor versus el tiempo digamos, que tienen, por ejemplo, los matrimonios es más larga de un inversionista emprendedor que los matrimonios. Entonces, básicamente te estás casando con estas empresas y, en palabras muy burdas, pues digo, no te vas a casar con alguien que no te cae bien. O sea, o que no confías, o que no, bla, bla, bla. Y entonces, por lo mismo, de verdad, el saber cómo afinar la antena, por decirlo de alguna manera muy burda, hacia las personas, yo creo que ha sido como la habilidad que más he desarrollado, y desde hace ya casi, que como 4 o 5 años, una cosa así. Y entonces, eso yo siento que es lo que más me ha ayudado, para justo poder conectar con esas personas que te suman. O sea, a ver, o sea, en tema de que te sumen, no me estoy refiriendo, digamos, a temas de trabajo o temas meramente, no sé, para partners y monetarios, o que incluso para temas de la vida misma, ¿no? O sea, es algo que de verdad saber conectarse con personas que realmente te estén, o sea, que te estén ayudando y que puedas saber que tienes, como tú decías, o sea, como diríamos en México, súper burdo, que el barrio te respalda, o sea, que tienes como toda esta red de soporte que te va a ayudar. Eso yo creo que ha sido lo más importante sí, o sea, que he aprendido en estos años. O sea, aparte de temas de habilidades específicas, sí, totalmente importantísimo, pero de verdad el tener una buena red de soporte, eso es como 10 de 10. Me encanta tu respuesta porque es algo que podemos transmitirle mucho a la gente joven y no tan joven. A ver, esta es una habilidad importantísima que no hay manera de desarrollar en un salón de clases. O sea, esto Jamás. lo vas, a ver, es parte de ir aprendiendo de muchos temas, porque al final es una combinación de conocimientos que te va a ayudar a tener este detector, ¿no? De dónde sí, dónde no. Leer a la gente, aprender de la gente, hacer las preguntas correctas. Y vaya, no hay manera de aprenderlo en un salón. Y justo eso me lleva a la otra pregunta. Hace ratito mencionabas que necesitas un MBA y yo creo que ese es algo constante que he visto en este mundo de inversión, ¿no? Necesitas o un MBA por un lado o un doctorado por el otro, si vienes desde lo técnico, desde los Ya, negocios. sí, sí, sí. Tú y yo pertenecemos al mundo, al team no posgrados. Eh, ¿Tú crees que es indispensable o te ayuda? ¿Qué opinas sobre hacer o no un MBA? Mira, obviamente mi opinión es sesgada, o sea, pero desde mi eh, opinión muy personal, no lo necesitas. O sea, a ver, para mí, al menos como yo lo veo, necesitarías un MBA si te gustaría enfocarte a temas, digamos, más corporativos. O sea, no tanto a temas, digamos, de venture capital, por ejemplo, o sea, o temas de inversión. Vamos, no te voy a decir, no te ayuda en lo absoluto, obviamente te ayuda y al final, seamos realistas, para un MBA, pues sí, vas a aprender de todo lo que quieras, pero el principal punto de un MBA es también un tema de network. O sea, Claro. el poder ampliar ese network, el poder, ¿no? Entonces, ahí, o sea, yo me acuerdo que después de todo, digamos, de estos como procesos iniciales, yo dije,
a ver, si voy a un MBA, ¿qué es lo que, o sea, qué puertas se abren? ¿Qué es lo que voy a estar viendo como en tema de materias, habilidades, conexiones, etcétera, etcétera? Y yo me acuerdo que me puse a mapear así como 50,000 programas, no solo acá en Costa Rica, sino en todos lados, hablar con un buen de gente, hablar nuevamente con mis advisors, que yo les decía como de, o sea, yo soy consciente que tengo un background técnico, meramente técnico, que nunca en mi vida me metí a temas, digamos, de finanzas duras, o sea, puras y duras, eh, y que fue algo que fue, o sea, pues aprendiendo, o sea, pues ahora sí que Sobre mientras la hacía marcha. todas las cosas, ¿no? Ajá, exacto, sobre la marcha. Entonces, bien, yo me acuerdo que mi cuestionamiento en ese momento es, necesito un MBA, no tanto por un tema de habilidades, sino para un tema de validación en el ecosistema. Eso es un tema aparte, Sí, o sea, y que aparte yo lo veía en un tema de, a ver, o sea, sí, soy consciente, o sea, yo soy consciente que soy joven, yo soy consciente que hay muchos estigmas en tema de las mujeres del VC, en el VC, así como en muchísimos otros, en muchísimas otras industrias, pero digamos, hablando desde mi trinchera, yo dije, bueno, a ver, un MBA me podía ayudar a todo esto. Y me acuerdo que esa realmente era como mi mera preocupación, ¿no? Y entonces platicando nuevamente, o sea, con advisors y dándole como mil vueltas al asunto, la conclusión fue un realmente no, o sea, porque al final del día, todas las experiencias y herramientas y aprendizajes que tienes en el día al día, justo de lo que estaba haciendo en ese momento, era muchísimo más valioso que un título más. Y que ahí, o sea, sí, los títulos puede que te ayuden para muchas cosas totalmente, pero a mí al día de hoy, o sea, en mi carrera profesional, en la vida me han dicho, enséñame tu título de whatever, de ABC o de en la vida. Y entonces ahí, nuevamente, ¿no? Eso va a depender mucho también, pues, de cuáles son los caminos que eligen las personas. O sea, si te vas, por ejemplo, un tema meramente académico, pues obviamente es lo primero que te piden. O sea, acá no es como que yo vaya como de, sí, mira, estudié acá y este es mi título de no sé qué, o sea, porque nada que ver. Entonces, nuevamente, o sea, siento que depende mucho de los caminos de cada uno, o sea, y el enfoque que le quiera dar, pero al menos en mi opinión muy personal, no se necesita. O sea, ¿qué es lo que yo he hecho, por ejemplo, porque nuevamente también yo soy consciente de que tenía gaps, que tenía que llenar sí o sí, y que digo, yo también siempre he tenido como una actitud muy de estudiante o como de esponjita de ir aprendiendo, porque aparte uno siempre aprende cosas nuevas. Entonces era como de, bueno, pues a ver, un MBA no, pero sí quiero, por ejemplo, no sé, conocer más del tema financiero, etcétera, etcétera. Entonces empecé a hacer certificaciones en ese sentido, empecé a hacer diplomados y especializaciones en tema de ESG, en tema de Impact Measurement and Management, o sea, en fin, de varias cosas que al final del día te va complementando. O sea, siento que es más un tema de qué es lo que quieren y hasta dónde quieren llegar para realmente cuáles son las habilidades que tienen que trabajar, porque no, un título no lo es todo. Y eso es algo que, pues sí, o sea, demasiado claro. lo que mencionas es valiosísimo, porque tenemos también esta idea de que un título nos va a dar validación automática, ¿no? Yo estudié en Harvard y automáticamente soy un sábelo todo. A ver, yo creo que ayuda en ciertos aspectos, sobre todo en el mundo corporativo. A veces sí es, y ya tendremos invitadas que estén en ese mundo y que seguramente les ha ayudado, pero definitivamente no es el factor. Em, pero ahora, comprendo de dónde venía esta sensación. Seguramente hoy en día sigue siendo la más joven en muchos de los cuartos en los que estás, eventos en los que estás. A ver, hablemos de frente, sigue siendo una industria sumamente machista, hay muy poca diversidad, ¿no? O sea, siguen siendo hombres blancos de más de 50, 60 años los que dominan esto. Yo creo que hoy en día puedes entrar a un cuarto y saber que eres igual o más fregona de la gente que está ahí, que lleva años haciendo esto. Y lo digo porque precisamente tu último paso ahora laboral es que cofundaste un fondo de inversión. Se dice fácil, pero a ver, Pero no lo. cuéntanos de qué va, o sea, porque ni siquiera sabría por dónde empezar a preguntar. ¿Cómo fue que te decidiste, saltas de este grupo de Kirchner en Costa Rica a Claro. decir, vamos a armar un fondo ALB, busquemos empresas para invertir? Sí, claro, sí. Pues mira, o sea, todo fue a raíz de la experiencia que estábamos viendo acá en Centroamérica, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema que nosotros veíamos? Acá en Centroamérica tienes muchos actores en el ecosistema
que ofrecen diferentes tipos de deuda, por ejemplo, ¿no? A empresas en etapa temprana, avanzada, o sea, de todo tipo. Hay tutti frutti. Pero del lado de equity es el tipo de inversión, digamos, que nosotros siempre hacíamos, de tema de VC, etcétera, etcétera, con un enfoque en impacto específicamente. Realmente no veíamos mucho movimiento a una escala pequeña, que ese era como ¿cómo decirlo? El gap que veíamos, ¿no? O Claro, hay sea, una brecha ahí entre esto y esto, ¿no? exacto, exacto. Ahora, hay una razón de por qué. O sea, en un tema de lo que se le conoce como fund economics o economía del fondo a una escala pequeña, los números no te dan. Entonces, o sea, vamos, al final del día, a mí como fondo colocar un ticket de, no sé, 5 millones a colocar un ticket de $100,000, al final del día el trámite, por así decirlo, es el mismo, los costos son los mismos, entonces te sale carísimo colocar tickets Claro. pequeños y entonces hay ahí un buen de cosas en tema de los modelos de compensación para los fund managers, en fin, muchas cosas. Hay una falla de mercado al final del día. Sin embargo, sigues viendo estas empresas que la deuda no es el tipo de capital que realmente las hace más fit a sus necesidades, eso por un lado, o que ya tienen mucha deuda y necesitan levantar equity. Entonces, en fin, hay ahí como varias cosas, ¿no? Entonces, justo viendo todo eso, dijimos, bueno, a ver, o sea, ¿cómo podemos, o sea, qué estructura se puede utilizar, digamos, estructuras alternas, utilizando modelos de VC, sí, pero con una estructura alterna para poder colocar tickets de inversión de equity en esa escala? O sea, que es nosotros trabajamos en lo que se llama el missing middle, que para aquellos que no están familiarizados con ese término, es básicamente, digamos, son todas estas empresas que se consideran muy grandes para lo que son entidades como microfinancieras, etcétera, etcétera. Y por otro lado, son empresas que se pueden considerar muy pequeñas o muy riesgosas para venture capital meramente tradicional, bancas de inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es como ese punto intermedio. Y entonces, con eso en mente, dijimos, bueno, pues a ver, vamos a buscar qué hay allá afuera, ¿no? O sea, nosotros decíamos, no creo que no haya alguien allá afuera del mundo que no haya encontrado ya alguna estructura. O sea, digo, no hay que reinventar las cosas, ¿no? O sea, es un tema de encontrar, tropicalizar, o sea, adaptar, bla, 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 bla. Para no hacerte larga la historia, encontramos ejemplos en la India, encontramos ejemplos en África, encontramos ejemplos en Estados Unidos, en fin, en todos lados, y entonces dijimos, ok, esto me da sentido, esto me da sentido, esto me da sentido, pues hay que adaptarlo a esto hay que cambiarlo así, y entonces fue ahí como un tema de formulación, y así es como nace Ata Impact Capital, ¿no? O sea, al final lo que se decide es el equipo que estábamos en Centroamérica, que en ese momento éramos 3 directores, nos independizamos de Kirchner, lanzamos esta organización por nuestro lado, completamente independiente, y entonces así es como nace el fondo. Y nuevamente, o sea, por el tema de la estructura, o sea, nosotros a nivel estructural somos una non-profit, o sea, es una 501(c)(3), organización sin fines de lucro, registrada en Estados Unidos, que funciona como administradora digamos, de estos fondos de inversión de impacto, ¿no? O sea, que es una estructura súper diferente a lo que es el venture capital tradicional, que son for-profit business, o sea, hay ahí management fees y carries para los GPs o los fund managers que nosotros no tenemos porque es una organización sin fines de lucro. Y nada, o sea, ahí buscamos, digamos, estructuras y formas de aún así poder colocar los fondos en estas empresas, pero pues que obviamente tuviera sentido en todos los sentidos, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, pues es así un poco como digamos, la historia detrás de cómo nace ese fondo. Sí. Equity, pero bueno, demostrar cómo de un punto puedes llegar, un punto A puedes llegar a un punto B sin que necesariamente sea un camino lineal yendo por acá, diagonal, hacia acá. Em, pero bueno, ahora un par de preguntas más sobre este trabajo en el que Vale. ahora estás y este fondo increíble. Para empezar, ¿qué buscas en un emprendedor o un emprendedora o en un startup para ser más específico? ¿Hay algunos dos, tres factores que sean como lo que buscas? Sí, o sea, nuevamente, definitivamente sí me interesa la parte de qué es lo que están haciendo, cuál es el problema que están resolviendo, bla, 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 totalmente importantísimo, pero para mí es importante las personas que hay detrás de ello. O sea, normalmente buscamos
que sean, o sea, que haya diferentes perfiles. ¿Y a qué me refiero con eso? Normalmente es ver que se estén cubriendo tres cosas. O sea, por un lado es alguien que sepa administrar, alguien que sepa vender y alguien que sepa hacer. Eso es como de cajón. Pueden ser dos personas cubriendo esas tres necesidades totalmente, nunca va a poder ser una. O sea, eso, ser un solo founder no es tan atractivo para nosotros, porque también eso te puede dar indicios de otras cosas. Ahora, sí tengo que dar ahí el disclaimer. Hay un tipo de mecanismo típicamente que utilizamos que se llama redeemable equity. Yo sé que ahí ya me estoy metiendo un tecnicismo muy puro y duro. No me voy a meter a temas de qué es, etcétera, etcétera, pero bueno, por ese mecanismo en particular, que luego, como dices, podemos tener una clase con todo gusto, somos muchísimo más flexibles en ese sentido y es para otro tipo de perfiles. Ya que voy con eso, justo ahorita me decías que buscas en una startup. Realmente nosotros como tal, nuevamente, depende de qué vehículo estemos utilizando, no es que estemos buscando startups per se, ya que voy con eso. Al final del día, ¿cómo defines las startups, no? O sea, pues son estas empresas que tienen rápido crecimiento, bla, 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 que pueden llegar a tener salidas tradicionales, o sea, es decir, que llegue alguien más y las compre, que haya una fusión, que empiece a cotizar en la bolsa, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Ese perfil específico de startup en el que todo el mundo quiere que se vuelva unicornio y bla, 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 es un puñadito de lo que realmente encuentras en el mercado. O sea, el 1% casi, o sea, me atrevería a decir. Entonces tienes el otro 99% que no calza con ese perfil, pero que aún así está teniendo un impacto grandísimo, está ayudando muchísimo a sus comunidades, necesita capital para crecer, etcétera, 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 etcétera. Entonces nosotros justo, digo, sí vemos obviamente empresas que son más tech-based, que sí, o sea, entran en el perfil de startup, etcétera, etcétera, pero también vemos mucho estas empresas que puede que no calcen tanto con ese perfil, pero están ahí haciendo un trabajo genialísimo y que son las principales de generar la mayor cantidad de empleo, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, esas normalmente, digo, hay un nuevo, entre comillas, término que se utiliza que son los Small Growing Businesses o SGBs, que es justo el perfil que nosotros normalmente buscamos y que es lo que normalmente encuentras, digamos, más seguido, ¿no? Entonces, para Los contestar, negocios en crecimiento. exactamente, para contestar, digamos, ahora sí, tu pregunta es, nuevamente, el tema de equipo, sí o sí, tema de el impacto. Eso para nosotros es la parte más importante dentro de todo el proceso de diligencia, en el sentido de cuál es el impacto que están teniendo a nivel social, cuál es el impacto que están teniendo a nivel ambiental, no tanto si ya lo están midiendo o no, porque normalmente por la etapa no tienen la capacidad de ya medirlo, Claro. pero sí que sea algo intencional, es decir, que no me quieran llegar a hacer impact washing o greenwashing o whatever washing que le quieras agregar, sino que sea algo pues real, ¿no? Entonces, esas partes son como las más importantes, además obviamente de la parte financiera que pues tiene que sí o sí hacer sentido, pero eso es como lo principal. O sea, y obviamente pues diferenciadores, es decir, de lo que están haciendo y respecto a la competencia, o sea, ¿por qué se van a ir con empresa 1 y no con la empresa 50,000, ¿no? Entonces, eso es, digamos, normalmente en lo que vamos revisando. Súper interesante y me encanta porque también creo que la gente hoy en día está muy casada con este concepto del unicornio y todo el mundo quiere al menos decir que su empresa va a ser un unicornio cuando a lo mejor pues están fuera de lugar. O sea, no tienes que ser un unicornio para generar Sí, un gran no, impacto o para tener una empresa valiosa. total, total, total. O sea, y que al final del día, vamos, o sea, hay muchos tipos de filosofías, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que la mía sea la única Ujú. de las cosas. Digo, si te vas al mundo de Silicon Valley, obviamente es una perspectiva completamente diferente. O sea, hay fondos que sí es únicamente tech-based, únicamente la parte de estos perfiles de startup, unicornios, bla, 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 lo cual está súper bien. O sea, vamos, al final del día todo Ujú. tiene su lugar en el ecosistema y su función, pero pues hay que diversificar. Entonces, pues eso es básicamente lo que hacemos en resumen. Oye, y para ser más precisos en el tipo de empresas que estás buscando, ¿cuál es el ticket para quien no lo manejes? El dinero, el monto que invierte el fondo en la empresa o en el emprendedor, emprendedora. ¿Tú más o menos qué tickets estás manejando? Sí, claro. Nuestros tickets promedios son de $100,000. Nos podemos bajar a 50 o subir hasta 150, pero sí preferimos quedarnos entre En 50 y esa. 100. Eso es digamos, nuestro sweet spot.
genial, es una etapa muy, muy particular que aparte, bueno, para los biotechs estar en una etapa, para gente que no está tanto que está a lo mejor más en el tema digital, pues no necesariamente estás hablando siempre de la misma etapa de proyecto, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Oye, vamos a ir cerrando la entrevista. Todavía hay muchas cosas técnicas que quiero preguntarte. Tú dale, dale. Tengo que pedir dos consejos. Yo no tengo reuniones agendadas hoy, así que yo... Eh, Me encanta. Podremos platicar todo el día realmente, ¿no? Pero te voy a pedir dos consejos. Sí, Uno, para la persona, y con eso vamos a empezar, dale un consejo a alguien que hoy esté estudiando una carrera relacionada con biotech, bioquímica, biología, lo que sea, o que esté en las primeras etapas de su carrera y que a lo mejor está ahorita en, no sé, investigación clínica o en ventas o en lo que haya cachado, pero realmente lo que quiere es dedicarse a venture capital. ¿Qué tienen que hacer? ¿Hacia dónde tienen que ir? Obviamente sabiendo que no hay carreras lineales y que pues, sí, sí, sí. no todos vamos hacia el mismo camino. O sea, viniendo de un background, digamos, técnico. Mira, más que hacia dónde hay que ir, creo que lo resumiría en una cosa. O sea, y es, sálganse del salón de clases. O sea, y ahora aquí, ojo, no les estoy diciendo abandonen la escuela, o sea, no, porque creo que puede sonar un poco así, si no es un, o sea, en el salón de clases o en el laboratorio no van a encontrar al manager de X o Y, al CEO de X o Y, a la representante de X o Y, o sea, eso lo encuentras afuera, en eventos, en espacios de networking, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, que era lo que te decía al inicio, o sea, yo el último semestre me la pasaba participando en eventos y luego por eso andaba preocupada por el tema de la asistencia, ¿no? Pero la verdad es que, o sea, empezar a conectar con otras personas que están trabajando alrededor de ese medio es sí o sí indispensable. Y más cuando se viene de un background técnico en el que no sigues, digamos, como ese camino, llamémosle tradicional, para llegar a esta parte de Venture Capital, buscar programas, buscar, o sea, conectar con las personas, etcétera, se vuelve muchísimo más preciado, porque entonces es como y entonces, ¿cómo, o sea, cómo llego allá, no? Si no tengo un background en finanzas, si no tengo un MBA, si no tengo un bla, 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 bla. Y entonces ahí es sí o sí asistir a potenciales eventos para conectar con las personas. Eso es clave. Y que la verdad, programas como por ejemplo el que tiene Kirchner, del fellowship, pues obviamente se vuelven críticos, ¿no? Porque te acerca aún muchísimo más, ya con un tema de poder de decisión. Y así como ese, hay otros programas también que están, digamos, afuera en el mercado, y hay también varios enfocados a temas de latinos. Entonces, sí, no, o sea, esas definitivamente son súper importantes para esta parte. Yo coincido totalmente que gran parte de los aprendizajes los tienes fuera del salón de clases, ¿no? Insisto, hay remarcar, no te salgas de la carrera, Sí. sigue la carrera, termina tu carrera, sal del salón, sal del laboratorio, eventos, a cositas que a veces uno dice, ay, qué tonto una conferencia de un egresado que hay en mi escuela, que flujera. Y bueno, ese egresado puede ser alguien que te abra una puerta. Y Y créeme que acérquense, no muerde la gente, es, bueno, sobre no, todo no eso, habla a todos. el hecho digo, no es salir y solo porque te vas a sentar a una silla, Sí, a un evento, a escuchar a 10 personas hablar durante 5 horas, ah, ya mágicamente voy a entrar, o sea, no. Les doy un ejemplo. Yo cuando voy a eventos, pregúntanme cuántas conferencias veo de los eventos. O sea, nunca, de verdad, de todos los eventos a los que voy, ya ahorita en el día a día, nunca me meto a las conferencias. Yo siempre estoy afuera hablando con la gente, los contactos de antes para hacer reuniones, que vámonos por un café, que platiquemos, o sea, porque di, si me voy a sentar en una silla todo el día a escuchar lo que dice la otra gente, digo, obviamente aprendes totalmente, pero dije, y ahí qué conexiones haces, ¿no? O sea, y lo importante es eso, conectar con las personas. Y como dices vos, Dani, o sea, me da mucha risa porque créeme que yo era de esas personas que decía, ay, ¿para qué voy a ir a la conferencia del egresado de no sé qué, que vas en el auditorio, ta? Y que de verdad yo ahorita en este momento me acuerdo de los egresados que en su momento llegaron a presentar ahí, por ejemplo, en UPIC, cuando yo era estudiante, y que ahorita yo digo, Abigail, qué tonta. O sea, porque te sirve para abrirte incluso panorama, o sea, porque al final del día son personas que ya están viviendo cosas como egresados que vos no lo tienes en ese momento, porque eres estudiante y estás ahí en el claro. salón, etcétera, etcétera. Y entonces te ayuda a abrir tu mundo. Y entonces, sí, no, o sea, el salir a conocer
conectar es crítico. Cuento totalmente. Oigan, y yo sé que algunos de ustedes allá del otro lado, sea lo que sea que estén haciendo, algunos cocinan, como tú me decías hace rato, Abby, otros Sí. corremos, otros seguramente van manejando al final. Cada uno escucha su podcast como quiere, pero seguramente estarán pensando que suena todo esto fácil relativamente, pero ¿cómo le hacemos, no? Y si son como yo, a ustedes les estresa la gente exitosa y más les estresa la gente exitosa joven porque es como que yo qué estoy haciendo con mi vida. Y es normal. Tú mencionaste varias veces que enfrentaste el síndrome del impostor a lo largo de tu carrera y yo creo que lo sigues enfrentando algunas veces. Todos los días. ¿Qué le dices a vamos a hacer un personaje ficticio, ¿qué les dices a una estudiante mujer? Joven, de una escuela pública, donde sea Ecuador, Chile, Costa Rica, México, que hoy está enfrentando esto y que a lo mejor dice, quiero aplicar a esto, aprender de esto, quiero dentro el síndrome del impostor, de la impostora en este caso, le está controlando y dice, es que no soy tan bueno o no soy tan bueno para haber llegado acá. ¿Qué consejo le darías a alguien para lidiar con eso? Híjole, qué buena pregunta. Yo creo que aquí algo que he aprendido, em, y antes de decir lo que voy a decir, o sea, no es, digamos, un tema de, mm, de demeritar el esfuerzo de los demás, súper, no va por ese lado, pero creo que sí como sociedad tendemos mucho a glorificar a las personas. ¿Y cuál es el problema con eso? Que eso luego a ti te juega en contra, porque ¿qué es lo que pasa? Que tú vas y ves, no sé, Es más, voy a tomar de ejemplo, no sé si lo tengan en mente, este meme, digo, obviamente que ejemplo, o sea, no un ejemplo como meme, de Darth Vader, donde está como Darth Vader, señor de no sé qué, así la cosa más sencilla del mundo, y luego que te vas a su perfil de LinkedIn y es así como una Biblia, ¿no? De sus logros puestos, bla, 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 bla. ¿Y cuál es el punto con esto? Y que voy con el tema de la glorificación y todo lo que ves luego también en redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Que luego tienes tan glorificadas las personas que acercarte a esas personas te da miedo porque, por ejemplo, a mí qué es lo que me pasa o qué es lo que me pasaba. Ahorita ya como que siento que lo tengo un poquito más, ya tengo más controlada la ansiedad, pero en su momento era como de, no, es que, ¿cómo me voy a acercar yo a platicar con esta persona cuando ni sé esto, cuando no he terminado tal, cuando di qué logros le voy a estar presumiendo, qué sé yo, ¿no? O sea, cosas por el estilo. Y te empieza a jugar eso en contra porque nuevamente tienes a todas estas personas tan glorificadas que se te olvida que esa persona que tienes tan glorificada o que se ha glorificado tanto, pues sí, ha hecho muchísimas cosas fregonas, pero sigue siendo una persona. O sea, sigue siendo un ser humano, sigue siendo ¿sabes? Entonces, de verdad, o sea, cuando logras entender eso, eh, siento que las cosas se vuelven muchísimo más digeribles, no sencillas, porque nunca es sencillo, o sea, incluso yo como persona que ya se me facilita muchísimo más acercarme a las personas, a hablar, conectar y eso, o sea, obviamente ese primer paso, si dices, uy, no sé, es que, por ejemplo, tengo un evento la siguiente semana, hay gente importante que quiero conectar, obviamente, y que luego yo digo, pero es que es esta organización que está, casi casi voy a hablar con la deidad y luego que le voy a decir y que después digo, a ver, o sea, creo que también por eso es importante saber hacia dónde acercarse, cómo acercarse y nuevamente entender que al final del día son otras personas. ¿Y a qué voy con eso? Creo que es crítico, de verdad crítico. O sea, voy a dar un ejemplo así súper, súper extremista. Yo como mujer en bici, me queda perfectamente claro que si el día de mañana yo voy a un congreso y está Trump ahí, por ejemplo, yo no me voy a acercar a Trump, o sea, y no o sea, porque, ay, es que acá, digo, no lo voy a glorificar, nada que ver, pero a lo que quiero llegar es, yo ya sé cuál es su forma de ver las cosas, porque el hombre lo dice a diestra y siniestra, que no comulga con las cosas que yo pienso, de ahí es todo lo que está mal en este mundo, sinceramente, pero bueno, ahorita no nos vamos a meter a temas de política, pero lo que voy es,
obviamente con ese tipo de persona no vas a conectar, a menos que sea eso lo que estés buscando y que conecte con tu filosofía, ¿no? Digo, ahí ya no me voy a meter, pero por lo menos yo sé que con la mía no empata. En cambio, si yo me voy a un evento que es dentro de la filosofía que yo busco, que yo sé que al final del día nos mueven las mismas cosas, por ejemplo, en la parte, toda esta parte de comunidad de inversión de impacto, la verdad es que es una comunidad que a mí me encanta por lo mismo, o sea, porque al final del día es, pues sí, obviamente que está el tema de las organizaciones y cada uno tiene sus objetivos y que no es que, pero al final te mueve lo mismo que es el poder, o sea, buscar el tema del desarrollo sostenible, el tema de la generación de impacto, el tema de cómo ayudas a las demás personas, etcétera, etcétera. Y entonces, a mí sinceramente se me hace, o sea, ese tipo de acercamientos que son como muchísimo más genuinos y no un pavo real, mira, hago todo esto, hazme caso, sino un o sea, de verdad el acercamiento muchísimo más sencillo de la vida, o incluso solo llegar con la persona y decirle, oye, hola, mucho gusto, mira, yo soy tal, no sé, leí esto de una entrevista que te dieron, o me interesa saber qué opinas de esto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, de verdad te sorprendería demasiado la apertura que hay de las demás personas. Y que cuando te das cuenta que efectivamente hay esa apertura, ahí es cuando te cae todavía más el 20 de decir, esa glorificación te lo estaba poniendo así en un mundo inalcanzable, cuando nuevamente siguen siendo personas, que esa persona sí puede que en este momento sea la última Coca-Cola del desierto, pero tuvo su proceso para llegar a eso. Y pasó por donde estás tú, pasó por muchísimas cosas, tanto buenas como malas, eh, que incluso puedes aprender también de esas cosas. Entonces, nuevamente, o sea, yo sé que es un proceso difícil, o sea, y a mí hasta la fecha todavía me sigue, o sea, me sigue, digamos, como metiendo ruido muchas veces, pero nuevamente, o sea, yo lo relaciono demasiado con esa parte de glorificación, o sea, tenemos tan subido en el pedestal a las personas que nos olvidamos que son eso, personas. Y de verdad, cuando entiendes eso, te ayuda demasiado a poder trabajar esa parte, añadido de respiraciones profundas. Ah, eso también me ha ayudado, pero sí, no, eso. Yo siempre le digo a la gente que nunca van a estar listas para lo que sea. No, Ah, nunca vas a sí, estar 100% lista. Hay que total, total. aventarse. Eso sí, creo que hay que prepararse, y tú lo mencionaste ahorita, un tip que podría aislar de lo que dices es saber si quieren abordar, ya saben a quién quieren abordar en un evento, métanse a su LinkedIn, a su Twitter, Instagram, lo que sea, y agarren un ancla. Si, oye, me encantó lo que dijiste el otro día, procuren que no se vean tan acosadores, Ah, o pongan atención a su conferencia, al panel en el que está y digan, qué padre este punto y agarren, ¿no? Y si no, y si están en un evento y llega alguien de la nada que ustedes no esperaban, pero era la persona que quieren contactar, tan sencillo como decir, oye, qué linda bolsa, me encantan tus lentes, hay que tenerla. sí, no, total, 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 o sea, que de verdad respiren, o sea, porque Ujú. luego, eh, no voy a decir nombres para no evidenciar personas, pero me tocó una vez platicar con una persona que cuando llega esta persona conmigo era muy obvio que estaba súper nerviosa, pero muy, muy cañón. Y era un evento en persona, entonces ahí me dio mucha ternura porque llegó y fue como de, hola, mucho gusto, o sea, sabes, pero así como súper, Sí. que yo, o sea, me acuerdo que terminó de presentarse y me acuerdo que yo la agarré del hombro y fue de, mucho gusto, yo soy Abby, respira, vamos a respirar. Tranquilo. Sí. Y entonces ella así como de, no, perdón, no sé qué, yo, no, 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 o sea, tranqui, todo bien, no te lo estoy diciendo, o sea, para nada que ver, o sea, solo tranquila, respira, todo bien, porque te siento tensa, y ya fue cuando me dijo, no, la verdad es que sí estoy muy nerviosa, es el primer evento que vengo así, ¿no? Entonces yo era como de, todos hemos pasado por eso, créeme, todos, y si yo pensara como en todas las veces en mis inicios, digamos, cuando me acercaba a la gente y decía pura tontería, yo digo, ay, Abigail, qué vergüenza. Pero que al final, o sea, digo eso, pero al mismo tiempo, sinceramente, a raíz de esas metidas de pata, que sinceramente yo no las calificaría como metidas de pata, pero digamos en lo que otras personas te dirían, te ayudan a poder hacer relaciones genuinas con las personas.
Y eso es lo más valioso de todo el mundo. O sea, Podríamos ir sacando un libro de todo lo que has dicho valiosísimo para los estudiantes. Dos preguntas para terminar. Una, medio que ya respondiste la mitad, que es cuál es el mejor y el peor consejo que te han dado, pero por favor, remárcales cuál es el mejor consejo y luego cuál es el peor consejo. Ganas. Lo hayas seguido. ok, wow. Mira, creo que el mejor consejo serían dos cosas. Lo voy a dividir en dos, más bien. Uno, que es lo que llevo diciendo básicamente todo el podcast, que es de verdad, o sea, inviertan su tiempo en hacer conexiones de valor. Eso es crítico. O sea, y ese ha sido el mejor consejo que de verdad me han dado en la vida. Otro consejo relacionado también con eso y también incluso relacionado con el peor consejo que me han dado. Me voy primero por el mejor consejo. Está esta famosa frase de el fake it till you make it. Y me acuerdo que uno de mis asesores, que de verdad ha sido el mejor asesor que he tenido en mi vida, eh, él me decía, como es que yo no estoy de acuerdo con eso. Y yo, ¿qué? Y era como, sí, o sea, es que, a ver, o sea, yo no quiero una persona que esté diciendo, digamos, que esté haciendo circo, maroma y teatro solo para aparentar que él sabe, o sea, y se empezó a ir por ese lado. Y yo dije, ok, me hace sentido. Y me acuerdo que esta fue una conversación re interesante que justo tuve también con Marcelo y con él, que le decíamos, a ver, contexto, esta persona es una persona de Estados Unidos, super senior en el mundo de ABC, white male, bla, 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 bla. Entonces yo dije, y obviamente hay ahí también ciertos temas de privilegio muy heavy, Privilegio. pero también él es muy consciente de eso. Y yo le decía, mira, en tu contexto me da sentido, pero si yo traslado eso, digamos, un contexto latino, eso es como lo primero que te dicen siempre, como de, make it to you make it, y va a salir, o sea, de alguna u otra manera sale. Y es como de, bueno, y entonces yo me acuerdo que eso yo lo tenía súper grabado en la cabeza, y entonces lo que le decíamos a él era como de, siento que al final del día también por un tema di como tu punto de ancla es también esa frase. Pero al final siento que sí también te puede jugar un poco en tu contra. ¿Y a qué voy con eso? Y también relacionado, o sea, digamos con el consejo, digamos de lo contrario, pero me voy primero con este. Creo que definitivamente, o sea, el fake it till you make it, sí, o sea, te puede funcionar de muchas formas, pero sí hay que ser cuidadoso con esa parte en que no termine siendo básicamente, digamos, como tus cosas o tus logros basados en una mentira o algo que no es real. O sea, porque al final del día eso juega en tu contra. O sea, el estar nuevamente haciendo circo, maroma y teatro sobre cosas que no son o sobre cosas que realmente no sabes y que luego al final del día eso puede nuevamente jugar en tu contra cuando ya te toca enfrentar la realidad. El ser como, o sea, sí, si te ayuda y te motiva y todo el show, buenísimo, pero no lo tomes tan a pecho, por así decirlo. Y ese de verdad yo creo que ha sido de los mejores consejos que me han dado en ese sentido, adicional al tema de las relaciones. Ahora, en el tema de el peor consejo que me han dado, nuevamente no voy a decir nombres, pero o sea, a ver, creo que se han dado cuenta, y lo mencionaba al inicio, que soy una persona de ahí intensa, o sea, en muchos sentidos, controladora también en muchos sentidos, etcétera, 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 etcétera. Y que por mi forma de ser, luego puedo ser como muy, muy, o sea, me expreso demasiado fácil, por así decirlo. Y hubo una vez una persona que me decía que me tenía que como contener, por así decirlo, y mantener como, ya sabes, el perfil todo serio, La postura. Ujú. corporativo, exactamente, la compostura. Y entonces yo me acuerdo que cuando me lo dijo, yo dije, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, y me acuerdo que se me metió a la cabeza, híjole, mal, o sea, mal, 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 mal. Yo dije, no, es que entonces no me van a tomar en serio, es que de seguro me lo dice porque, no sé, así, así, así. Venía de una persona ya muy grande, que yo dije, pues él tiene toda la experiencia del mundo, pues obviamente me lo está diciendo por una razón, bla, bla, bla. Yo me acuerdo que me clavé con eso como
año y medio, fácil. O sea, yo genuinamente me lo tomé muy en serio, entonces yo dije, no, o sea, tengo que ser más seria, tengo que ser más ta, 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 ta. Y siento, o sea, mira, lo que es la cultura machista, e incluso también en México, digo, no sé en otras partes de Latinoamérica si también tengan esta frase de calladita te ves más bonita, que se lo dicen mucho a las mujeres. Y entonces yo me acuerdo que yo le relacioné con eso, ¿no? Y entonces yo dije como de, ok, o sea, entonces tiene que ser así o qué show. Y que llegó un punto en que yo dije, a ver, esto no me hace ningún sentido. O sea, porque empiezas a tener una actitud muy falsa. Entonces, me acuerdo que nuevamente regreso con este asesor que de verdad, o sea, 100 de 10 y le decía como de, a ver, hay algo que me está haciendo ruido y que necesito tu input porque de verdad es algo que valoro mucho y yo sé que vos me vas a decir las cosas como son, ¿no? Y ya que le conté todo y él está así como de, ¿qué? Y yo, sí, no, o sea, es que me dijo esto por tal razón, y entonces he hecho esto y esto, pero como que no se siente genuino, bla. Y entonces él fue como, o sea, Abby, ese es el peor consejo que te han dado en la vida. O sea, porque incluso, y que después incluso yo trasladándolo también incluso a lo que yo hago, o sea, es como, di, yo no quiero tener una relación de negocios o del tipo que sea con una persona falsa. O sea, yo quiero ver realmente las personas genuinamente cómo son y que a raíz de eso es que empiezas a construir esas relaciones. Y entonces ahí fue cuando dije, sí, no, es momento de cambiar. Entonces, o sea, yo creo que definitivamente ese ha sido el peor consejo que me han dado y que o sea, yo creo que esto que voy a decir definitivamente va sobre todo para todas aquellas mujeres que están escuchando esto y que digo, aplica también para hombres, pero específicamente para mujeres y más jóvenes. Es súper común en el sector que sea que a las mujeres que son jóvenes, incluso las que no son jóvenes, también a las que ya tienen un track muy importante, que no se les haga caso, que no las estén tomando en serio, que no, y mira, o sea, la lista es enorme. Y eso, de verdad, algo que es re importante tener claro desde un inicio, eh, es que no tiene nada que ver con uno mismo como persona, sino realmente, digo, yo sé que va a sonar esto así como el típico de, ay, malditos cerdos capitalistas, pero, o sea, tiene mucho que ver con los estigmas que se tienen allá afuera. O sea, más eso no quiere decir que de ahí que tengas que quedarte, o sea, que calladita te veas más bonita. O sea, hay que hablar y hay que levantar la voz y hay que decir un buen de cosas y va a haber muchísima gente que te tache de loca o que no te haga caso o de muchísimas cosas, pero al mismo tiempo ahí es cuando vas a encontrar realmente a las personas que valen la pena. ¿Por qué? Porque todos esos que realmente te están ayudando dentro de tu entorno a poder hacer cosas, tanto mujeres como hombres, como todo, o sea, son las personas que realmente valen la pena y te sirve como filtro al final del día. Entonces, de verdad, o sea, yo creo que, y digo, ya creo que me estoy desviando un poquito del tema, pero para cerrar esta parte, el, el saber levantar la voz por uno mismo es demasiado importante. Y más si estás abriéndote paso en, en, en una carrera en la que no tenías pensado, e incluso en la carrera que ya estás. La verdad es que aplica para todo. Pero bueno, ya, ahí ya me puse como muy filosófica en otras partes, pero bueno, Me encanta. Nada de calladita, te ves más bonita, ni calladito, ni nada. nada. Curiosamente ayer platicaba con mi psicóloga de una amiga que un día me platicó que sus papás la regañaban cuando se reía, porque se reía muy fuerte, ¿no? Y le decía, no, es que las señoritas no se ríen así. Las señoritas no juegan fútbol. Las señoritas no dicen groserías. Sí, Son ideas claro. del pasado. Cada quien haga lo que quiera, obviamente, dentro de los límites de la moral. Total. Este, pero bueno, me encanta este consejo. Última pregunta para cerrar esta gran conversación. Siempre es un placer platicar contigo, Abby. Eh, y esta es la pregunta de cierre para todos y todas las invitadas. Te voy a utilizar Ujú, una máquina del tiempo con la que vas a poder ir a donde quieras, al pasado, al futuro, a donde quieras en el mundo, ujú. durante una hora, solamente una hora y luego regresas al punto donde estás. Puedes ir
a visitar un laboratorio de Rosalind Franklin, de Marie Curie, de eh, quien quieras. Puedes Ujú. ir a tu escuela primaria a decirte algún consejo. O puedes ir al futuro a lo que quieras, saber cómo es, qué está pasando, quién ganó la Serie Mundial de 2048, lo que quieras. ¿Qué harías? Yo sé que, no sé si esto vaya a dar risa o no, pero lo primero que se me vino a la cabeza cuando me dijiste eso, y relacionándolo también con el tema de que soy amante de los perros, lo primero que se me vino a la cabeza fue regresar en el tiempo al momento en que mandaron a Laika al espacio para No, robar y que no terminara en el espacio y muriera allá. O sea, yo sé que es una cosa muy dramática lo que estoy diciendo, pero sí, eso fue lo primero que se me vino a la cabeza, sinceramente. Of course, tenía que ser relacionados con un perrito. me encanta, me encanta. Yo no me había pasado eso por la cabeza, pero definitivamente es así como, no, no te vayas. Ay, sí, no, o sea, es Pobrecito. que para mí los perros, o sea, son mi máximo en la vida, como dijiste digo, al inicio, y sí, yo dije, puedo ir a salvar a Light. Me encanta y excelente manera de cerrar esta conversación. Más adelante seguramente te volveremos a invitar para que nos sigas platicando y te digo, a ver si probamos este otro formato más técnico. Muchísimas gracias por tu tiempo, Avi. Tu agenda está ocupadísima. Te dejo regresar a tus actividades, no sin antes decirle cómo a la gente cómo te puede encontrar, dónde te pueden contactar, LinkedIn, Instagram, cuál es tu red social predilecta Sí, para eso. sí, o sea, para temas, digamos, llamémoslo de profesionales, LinkedIn, obviamente, ahí me encuentran como Abigail Napsuciale. Mi Instagram, sinceramente, o sea, he pensado en abrir una cuenta como formal de trabajo, por así decirlo. En una vida alterna, maybe, o sea, tengo como un proyecto ahí personal de querer hacer como toda esta parte de tropicalizar más, digamos, los términos técnicos a la audiencia en hacer una cuenta de eso, pero bueno, ahorita mi cuenta sinceramente es súper personal, o sea, es como bien dices, atardeceres del 80% y el otro 20% como imágenes de viajes o perritos o pero bueno, también estoy en Instagram, igual como Avinap Sociale. Y nada, o sea, por cualquier vía me pueden contactar, igual a mi correo, es abigail@dataimpactcapital, que es mi correo de trabajo. Y eso, ahora sí que un gusto poder conectar con los demás. Y ahí sigan también a Ata Impact Capital en LinkedIn, estén atentos a las nuevas novedades y seguramente les estaremos compartiendo más información. Muchísimas gracias por escucharnos, por vernos, cualquiera que sea el formato que están utilizando. Como siempre, un placer, Avi, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.